Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 23. El hombre que quería ser amo. Hoy fue un buen día. Los cielos soleados se extendían por Coruscant como una bandera azul de buen ánimo. Un presagio positivo que anunciaba que vendrían cosas buenas. Después de todo, el ataque separatista había sido repelido. El general Grievous estaba muerto. La República ahora aprovechaba su ventaja. Por una vez, la dirección de la guerra parecía favorecer a los buenos. Al menos así es como Anakin Skywalker prefería verlo. A Obi-Wan no le gustaba que hablara en términos absolutos o lo que fuera, pero ¿por qué no celebrar una victoria clara? El delgado, apuesto Jedi se apartó el flequillo castaño claro de los ojos mientras pasaba junto a un par de senadoras humanas de los mundos del núcleo, se dio cuenta por lo elegantes que vestían, que le dirigieron miradas de admiración mientras pasaba por los decorados y extravagantes pasillos del edificio ejecutivo de la República. Un pequeño e inofensivo empujón de ego. Por otra parte, solo había una mujer para el elegido. El ángel más hermoso de toda la existencia y podía verla casi todos los días y cuando no estaban en misiones o súplicas diplomáticas de todos modos. Tal vez por eso estaba de tan buen humor. El Senado había reanudado sus sesiones. Acababa de regresar de una importante victoria en Escipio, lo que significaba que ambos estaban en Coruscant al mismo tiempo. Y sé exactamente dónde estará. Había cogido unos lirios de fuego de Alderania antes de subirse al aerobús, un viaje que había hecho al menos 1000 veces antes. Pero nunca se volvió aburrido para Anakin. Supuso que estar enamorado le hacía eso a una persona. Al diablo con el código Jedi. Al subir al ascensor y pulsar el botón del piso correcto, sus pensamientos se dirigieron a la campaña más reciente. La alegría fue arrastrada por una gran cantidad de culpa y conflicto. Los destellos del duelo con el conde Dooku regresaron, un oscuro recordatorio de lo que había hecho, o casi hecho. Había estado dispuesto a matar al anciano sin piedad ni piedad, y la batalla interna sobre la gravedad de tal acción seguía afectando su psique. Es un Sith, la escoria de la galaxia, susurró la bestia. Un Jedi defiende la vida, no la quita, se recordó, repitiendo las palabras que le había dicho Obi-Wan como Padawan. Obi-Wan casi muere y luego lo venciste en combate. Estaba desarmado. ¿Se lo merecía y qué pasa con tus propios pecados? El constante bombardeo entre el diablo y el ángel sobre sus respectivos hombros continuó preocupando al joven mientras miraba distraídamente hacia el horizonte de edificios brillantes y tráfico acelerado. Obi-Wan no le contó al consejo sobre su violación del código. Le dio las gracias en silencio a su antiguo maestro. Muchos de los que formaban parte de ese cuerpo altivo y arrogante no eran sus mayores admiradores en primer lugar. Especialmente el maestro Windu, que siempre parecía buscar una excusa para amonestarlo. Hipócrita. Los destellos de los Tusken Raiders muertos que yacían inmóviles en el suelo volvieron como si quisieran decir, no eres mejor. Anakin prácticamente podía ver la sangre que manchaba sus manos. La mancha del asesinato todavía estaba fresca en las yemas de sus dedos. Y a pesar de todo el remordimiento que siguió al hecho, una pequeña parte de él no solo disfrutaba de la matanza, sino que deseaba más, incluso la ansiaba. Todo ese poder para hacer sufrir a quienes se oponían a Anakin Skywalker y a quienes le importaban. El llamado del lado oscuro. Yoda habló de ello muchas veces. Obi-Wan le advirtió más de una vez que tuviera cuidado con sus sentimientos. Él logró reprimirlos, compactarlos, atarlos, asegurarse de que nunca vieran la luz del día y, en gran medida, había tenido éxito en ese esfuerzo. Hasta hace poco, claro. Déjalo ir, ese era el mantra Jedi. Dejar ir todas las emociones y apegos con la esperanza de alcanzar la paz interior y servir a un propósito superior. El único amor que siento en mi corazón está atormentado por lo que debería pasar si lo dejo ir. Palabras proféticas de Mortis que lo siguieron como un fantasma, siguiendo cada paso, cada decisión, en todos los lugares a los que Anakin Skywalker iba por el universo. Había probado la fruta prohibida. Saboreado su contenido, su nutrición, la esencia que solo alguien enamorado entendía. ¿Cómo podría alguien dejar ir eso? El ascensor sonó y las puertas se abrieron hacia su destino. El único lugar al que podía llamar hogar en Padmé Amidala.
La única persona que nunca lo juzgó, nunca mintió ni deseó que fuera otra persona que él mismo. Un pacífico trocito de felicidad en medio del caos de la guerra. Sintiendo que esa cálida y envolvente felicidad regresaba, se peinó hacia atrás sus largos y sueltos mechones, que ya casi le llegaban al cuello, salió y comenzó a silbar. Sí, hoy era un buen día. Silbando una vieja melodía que había aprendido de Rex y los chicos, pronto llegó a su destino principal. El vestíbulo estaba vacío y Anakin sintió inmediatamente una punzada de un desagradable recordatorio. Una docena de almas perecieron en el ataque separatista, incluida la ayudante de Padmé, Neela. Era tan extraño y vacío sin ella allí dando la frase adecuada para entrar. A juzgar por la ausencia de la silla, Padmé aún no había encontrado un reemplazo. Ella no puede culparme por entrar. La felicidad. Sí, la felicidad era la clave. Las puertas se abrieron automáticamente. Allí estaba la senadora, sentada, escribiendo en su monitor holográfico. Sin duda estaba trabajando en algo importante. Se veía tan hermosa como siempre, con su cabello peinado en un elegante cilindro sujeto por un tocado dorado. Un vestido índigo con mangas abullonadas solo aumentaba su encanto, acentuando esos ojos profundos y castaños que podían desgarrar su alma. Oye, Ángel. Annie. Este no es exactamente un buen momento. Estoy repasando algunos comentarios preparados por el canciller Palpatine para la sesión de hoy. Pues bien, dio la casualidad de que me invitaron personalmente a presenciar su discurso. ¿Invitado personalmente? Eso es ciertamente inusual. ¿Sabes por qué? No tengo idea. No me quiso decir el motivo. Así que pensé en pasarme antes y saludarla rápidamente. Él sonrió y se deslizó hacia el escritorio. O quizás algo más, le encantaba su habilidad para hacerla sonrojar como una colegiala. Era adorable así. No es que no me gustaría corresponder, pero, un tierno beso la interrumpió, seguido de 3 más contra unos labios supulentos y carnosos que solo aumentaron el apetito de la elegida. Cerré las puertas automáticas al entrar. Nadie nos molestará. Al principio, su audacia pareció dar sus frutos, ya que Padmé exploró con entusiasmo el interior de su boca antes de pasar a depositar suaves y delicados besos en su cuello. La pasión cruda se abrió camino lentamente en el pecho de Anakin mientras inhalaba su embriagador aroma. Un pequeño gemido escapó de esos labios, una buena señal. Una luz verde que indicaba que quería más. Esto continuó durante otro medio minuto antes de que percibiera cierta vacilación por parte de su esposa. Esperar. Maldita sea. Había estado muy cerca también. Lo siento, Anakin. Pero no es un buen momento. Falta al menos media hora para el discurso. Podemos hacer un par de breves discursos antes de que eso ocurra. Eso no pareció mejorar su humor. Más bien, arruinó aún más sus posibilidades de tener sexo. ¿Alguna vez me tomás en serio más allá del sexo? Espetó ella. Anakin, desconcertado por los ataques verbales de su normalmente tranquila esposa, lo dejó pasar. Podía sentir su vulnerabilidad de forma aguda. Y su arrepentimiento. Lo siento, se disculpó de inmediato. No ha sido una semana fácil desde el ataque. Lo sé, respondió él con simpatía. Yo también lo noté cuando ella no estaba aquí esta mañana. El canciller planea celebrar una ceremonia en memoria de los caídos. No es solo eso. Annie, la vi morir. Justo frente a mí. Prácticamente desintegrada. Ella, colocó una mano frente a su rostro, pero no logró contener un grito que se le escapó, pues las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sonrosadas. Anakin corrió para detener el flujo, tomándola entre sus amplios y expansivos brazos. Hola, está bien. Estoy aquí. Soy un estúpido por actuar de manera tan poco digna. Me he sentido muy mal últimamente. Nunca tienes que disculparte conmigo por ser humana, le aseguró suavemente al oído. He visto a innumerables hombres morir. Nadie se acostumbra a eso. Padmé sonrió ante la tranquilidad que le ofrecía su adorado esposo, pero rápidamente su sonrisa se transformó en una expresión de preocupación cuando se volvió hacia Anakin. Annie y su voz de repente se volvió reticente. Ella no es la única que perdió la vida. ¿Qué quieres decir? ¿Estuviste allí cuando el conde Dooku asesinó a Rush Clovis? Anakin frunció el ceño levemente. Clovis, Padmé, no me digas que todavía te preocupas por él. Era un colega y un amigo a pesar de sus defectos. Y ciertamente no merecía ser asesinado a sangre fría de esa manera. El tipo te envenenó una vez. Un completo accidente. Sus tratos con los separatistas no lo fueron, insistió con más fuerza, sintiéndose cada vez más incómodo con el tema. Si no hubiera sido por nuestra llegada, Dooku habría logrado llevar a la República a la bancarrota. Esa no es la impresión que recibí durante nuestra última correspondencia, insistió Padmé. Estaba en proceso de asegurar una tasa justa para los préstamos de la República antes de que invadieran a Escipio. Él afirmó que le estaban tendiendo una trampa. Solo estaba intentando escabullirse de los problemas. La gente como Clovis es la razón por la que esta guerra continúa.
Si me preguntas, es mejor que esté muerto. Ese había sido el sentimiento equivocado que había expresado. Padmé se apartó de inmediato, con el acero brillando en esos ojos marrones, normalmente suaves y comprensivos. ¿Desde cuándo te volviste tan increíblemente insensible? Tú misma lo dijiste, yo estaba allí, Padmé. Pude sentir su desesperación. ¿Esa escoria? Tal vez deberías intentar escuchar tu propio consejo, lo interrumpió. Ver una vida extinguida es algo horrible, Anakin. No importan las circunstancias. Creo en Clovis cuando dijo que algo andaba mal y ahora. La insensibilidad de Anakin dio paso a la empatía cuando nuevas lágrimas amenazaron con manchar la ligera pero intrincada cantidad de maquillaje aplicada expertamente en ese rostro que tanto amaba. Se retorció por dentro cuando ella lloró. Lo siento, dijo en voz baja y con remordimiento. Debería haber hecho un mayor esfuerzo para salvarlo. No es tu culpa, concedió Padmé. Simplemente odio que haya muerto de una manera tan espantosa. Y probablemente nunca sepamos la verdad de lo que realmente ocurrió. La tomó en sus brazos una vez más y la meció suavemente. Ella no se resistió. Está bien. Los bancos están bajo la protección del canciller por el momento. Tenía la esperanza de evitar tal resultado. Se ha comprometido a ceder el control cuando termine la guerra. Créanme. Todo saldrá bien. Un destello de incertidumbre recorrió a su esposa. Se preguntó si la duda era una emoción contagiosa, porque no era la primera vez que Anakin se debatía si buscaba convencerse a sí mismo más que a los demás. ¿Era ese el precio de la guerra? ¿Infinitas maquinaciones y la cesión de los propios valores? Espero que tengas razón. Mientras tanto te traje algo. Los lirios de fuego que se encontraban sobre el escritorio fueron presentados a la distinguida senadora de la mejor manera romántica. El estómago de Anakin dio un vuelco cuando ella los aceptó con gusto y dio una agradable inhalación. Son preciosas. Gracias, Andy. Mira, supongo que pienso en otras cosas además del sexo. Puso los ojos en blanco, pero sonrió de todos modos y reanudaron su baile de lenguas. Anakin estuvo más que feliz de hacerlo mientras se perdía en un mar de perfume, tela y piel suave y tersa. No había orden Jedi, ni consejo, ni guerra, ni dogma, ni ningún recordatorio de ningún tipo de oscuridad interior inminente ni de fechorías pasadas. Después de todo, hoy se trataba de felicidad. Y nada lo hacía más feliz que Padmé Amidala. El ataque separatista a Coruscant fracasó, sus intentos de anexionarse el clan bancario fueron frustrados y completamente anulados por los 5 del núcleo. Pero el resultado final fue exactamente como estaba planeado. A pesar de la victoria, el miedo a una nueva invasión fue suficiente para asustar a los Moon y hacer lo único que nadie creía posible: renunciar a su preciado imperio financiero. El clan bancario tiene claro que ya no podemos ser neutrales en esta guerra, dijo el senador Nixcard ante el Senado. No mientras el conde Dooku amenace nuestra autonomía. Por lo tanto, lo mejor para nosotros y para la galaxia es ceder el control de los bancos a la oficina del Canciller Supremo hasta que se pueda reevaluar dicho acuerdo. Algunos representantes destacados, entre ellos Bail Organa, fruncieron el ceño en señal de desaprobación y no aplaudieron, pero las reacciones de los demás fueron casi unánimes. Frotándose la perilla, el senador de Alderaan no dijo nada, pero mantuvo el secreto. Quizás Axto tenía razón, asumo esta inmensa responsabilidad con gran renuencia, dijo Palpatine con humildad. Tengan la seguridad de que, cuando las guerras clon terminen, restableceré los bancos como los conocíamos antes. Pero durante estos tiempos traicioneros, no podemos permitir que nuestro dinero caiga nuevamente bajo las manipulaciones de un loco, del conde Dooku o de los separatistas. Más aplausos, esta vez mucho más fuertes, y el ceño fruncido de Organa se hizo más profundo. Que haya prosperidad y estabilidad en todas las tierras de nuestra república. Que nuestro pueblo sea libre y esté seguro. Larga vida a los bancos. Pero el canciller aún no había terminado. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Y me gustaría hacer un reconocimiento muy especial. Aunque todos nuestros valientes soldados clon y generales merecen crédito por esta victoria sobre la amenaza separatista, uno en particular se destaca por encima del resto. El general Anakin Skywalker de la Orden Jedi. Todos le debemos una gran deuda personal de gratitud. Gracias, general. Los aplausos y vítores se hicieron tan fuertes que su ayudante apenas lo escuchó por encima del rugido. Contacta a las senadoras Amidala y Motma. Necesito hablar con ellas de inmediato. Porque en ese momento Bail Organa no se sentía muy libre ni muy seguro. Desayuno en la cafetería del Templo Jedi, un lugar al que acudían la mayoría de los Jedi para alimentarse y disfrutar de un breve momento de paz en medio del conflicto que ya se prolongaba hasta su tercer año. El cansancio palpable se podía percibir incluso entre los más mayores y experimentados. Para Luke Skywalker y Ahsoka Tano se había convertido en un medio principal de planificación y discusión que ahora alcanzaba un punto crítico con el clímax de la guerra ya pasado. A pesar de los sombríos informes de Olonet sobre más muertes, ataques separatistas y la interminable búsqueda del conde Dooku, ambos sabían que no era así.
Las guerras clon estaban terminando. La militarización de la República y el poder industrial alcanzaron niveles sin precedentes. Cada vez más autoridad se escapaba de las instituciones separadas a manos del canciller supremo. Grievous fue una pérdida irreemplazable para el ejército separatista y sus posesiones ahora abarcaban solo un puñado de áreas entre el borde interior y el borde exterior. Las piezas estaban preparadas. Dark Sidious haría su movimiento. La gran pregunta: ¿cómo contrarrestarlo en consecuencia? Después de unos días de descanso del maestro Yoda, hasta los Jedi podían sufrir de exceso de trabajo, volvieron a planificar los preparativos. ¿Cuánto falta para que esto termine?, le preguntó Ahsoka. Luke picoteó su comida sin pensar mientras reflexionaba sobre la pregunta. Había acelerado la línea temporal, pero los objetivos de Sidious no parecían haberse desviado en absoluto. El mismo objetivo final, una metodología diferente. Un mes, quizá 2 como máximo, respondió. ¿Sidious esperará tanto tiempo? Los Sith llevan 1000 años planeando la erradicación de los Jedi y de la República. De 6 a 8 semanas no habrá mucha diferencia. Al menos, el hombre es paciente. Es por eso que debemos actuar rápidamente. Ahsoka sintió la misma urgencia que él ahora. Bien. No es que no le importara antes, pero la casi muerte de Padmé Amidala imprimió una sensación duradera de vida o muerte en los Togruta. Y de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el enemigo para lograr su sádica visión. Tenemos que actuar con un propósito, le recordó Luke, citando textualmente el viejo dicho Jedi. Mientras Sidious prepara su ataque final, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué sigue? Un acto de equilibrio entre distintas acciones y elementos que honestamente amenazaban con provocar una migraña. Pero para derrotar a los Sith, la planificación experta se volvió crucial. En mi opinión, hay 4 aspectos principales para contrarrestar el gran plan. Evitar que Anakin se acerque más al lado oscuro, proteger a Padmé, sacar a Sidious del poder y a los clones. Bueno, Padmé está viva, no, gracias a ti, debo añadir. Ahsoka sonrió brevemente con agradecimiento al saber cuánto había llegado a adorar Luke a su madre. Honestamente, fue muy dulce. Anakin parece normal. Al menos para los estándares de Anakin. No es precisamente sutil, ¿verdad?, comentó Luke con un poco de humor. No es Esquival, que respondió ella con un guiño. Pero has plantado la semilla de la Orden 65 en Bail Organa. Eso solo deja la Orden 66. Sin duda, el más complicado y peligroso de sus respectivos problemas. Revelar una vasta conspiración de esa escala requería delicadeza y sentido del momento. Los caminoanos tienen la información y los datos que necesitamos sobre esos biochips. Pero el truco es encontrar una excusa para ir allí. Por lo que he oído, son muy complicados. Y nunca has estado en camino antes. Así que te sugiero que lleves a alguien contigo. Alguien como, el Imperio había acabado con toda su civilización cuando yo era mayor de edad, interrumpió. Pero cruzaré ese puente cuando llegue a él. Primero, necesitamos pruebas. Ahsoka frunció los labios ante el hecho de que evadieran el tema de la ayuda una vez más, pero decidió no insistir. La única prueba que pudimos encontrar está en los propios clones. A menos que uno de los chips falle, no hay forma de descubrirlo. Técnicamente, se supone que ni siquiera existen. Hay una manera de exponer todo, dijo Luke, bajando aún más la voz mientras un grupo de padawans pasaba por allí. Mi padre me dijo en el pasado que los clones solían tener pesadillas en las que su programación se repetía en sus cabezas. Si podemos identificar cualquier tipo de comportamiento o sueños extraños y excéntricos, podemos usarlos para hacer un viaje a camino. Decidiendo que no tenía ni un poco de hambre, se levantó de la mesa y apartó la bandeja. Ahsoka lo miró de forma extraña. ¿A dónde vas? Voy al cuartel a hablar con Rex y los chicos. De todos modos, tengo que supervisar el entrenamiento. Cuando tengas la oportunidad, deberías hacer lo mismo con el 104. Desafortunadamente no habrá mucho tiempo. Me iré de otro planeta con el maestro Plo hacia Ord Mantell en unos días. Los separatistas están tratando de capturar el depósito regional allí. Bueno, intenta averiguar todo lo que puedas. Te veré más tarde cuando regrese, ¿de acuerdo? Ahsoka asintió, pero tomó nota mental de seguir presionando a Luke sobre ciertos asuntos. La necesidad de mantener el secreto ciertamente tenía sentido dada la situación única y casi imposible, y la arrogancia moralista del Consejo Jedi hacía que la audiencia fuera difícil. Pero estaba segura de que podrían convencer a los miembros más liberales, especialmente a Yoda y Obi-Wan. Entonces, ¿por qué el nivel de inquietud que detectó en él? Oye, no te esfuerces demasiado. Ni lo soñaría. Luke sonrió al salir de la cafetería, pero Ahsoka sintió que los niveles de estrés aumentaban, formando un tifón de urgencia que tendía a tragarse a quienes habitaba. Quizás tendría que rescatar a 2 Skywalkers del abismo antes de que esto terminara. Anakin disfrutaba de pasar tiempo con el canciller por muchas razones. No le importaba lo que los demás pensaran de él. Demasiado distante, falso, poco confiable, nada de eso importaba.
Palpatine había sido como el abuelo que nunca fue. Y a diferencia del Consejo Jedi, no estaba limitado por reglas y protocolos estúpidos sobre sentimientos y emociones. Gracias, canciller, por sus amables palabras de hoy. Confieso que no estaba preparado para que mi nombre apareciera en su discurso. No te preocupes, hijo mío. Después de todo, lo merecías. Tú solo evitaste que la República fuera víctima de una estafa. Justo ahí. Un ejemplo perfecto. Mientras que en el pasado no había recibido más que regaños y amonestaciones de los Jedi, Palpatine nunca dudó en dar elogios o reconocimiento cuando era necesario. El canciller sirvió 2 copas de champán daluviano para celebrar y le ofreció una. Gracias, señor. Aunque no puedo atribuirme todo el mérito. Obi-Wan fue fundamental en la batalla. Por supuesto. Los dos trabajáis muy bien juntos. Es reconfortante verlo. Por la República. Chocaron las manos y bebieron el efervescente y dulce líquido para brindar por el éxito. La expresión de Palpatine cambió ligeramente, pasando de la de satisfacción a la de quien estaba a punto de sacar a colación un tema delicado. Espero que confíes en mí, Anakin. Tu devoción al deber y a la República han sido una piedra angular en esta larga y costosa guerra. Por supuesto, señor. Se encontraban en su despacho en una reunión privada. La verdad es que su relación con Palpatine inquietaba a algunos miembros del Consejo. Sin embargo, fue de todos modos. Necesito tu ayuda, hijo. La expresión del canciller dejó de ser suplicante para convertirse en una expresión cariñosa y gentil, como si un tío le estuviera pidiendo un favor a un sobrino. Haré todo lo que pueda, afirmó enfáticamente la morena. Tu disposición es muy conmovedora, Anakin, dijo el hombre de más de 60 años con una sonrisa. Lo que necesito no es una tarea fácil, pero sé que puedes manejar la responsabilidad. La República necesita ojos. Necesita oídos y, sobre todo, una voz. ¿Qué quiere decir, señor? El canciller colocó una mano reconfortante sobre la ancha espalda del joven mientras comenzaban a caminar lentamente alrededor de la habitación. Necesito un contacto más personal entre los Jedi, especialmente en el Consejo. El lamentable incidente con su antiguo padawan puso de relieve la zona gris entre el Ejecutivo y la Orden. Por lo tanto, existe la necesidad de centralizar aún más las operaciones militares. Anakin pensó que podía entender lo que Palpatine estaba diciendo, pero no podía creerlo. Señor, no hace falta que hagas más preguntas, muchacho, interrumpió el canciller con una cálida sonrisa. Anakin, te nombro mi representante personal en el Consejo Jedi, con efecto inmediato. Pero eso me convertiría en un maestro, dijo Anakin, completamente desconcertado. ¿Y tú no te sientes digno de tal título? El tono de Palpatine indicaba fe, pero también falta de comprensión sobre los asuntos internos de los Jedi. No es eso, señor. Es que el Consejo elige a sus propios miembros. No creo que estén de acuerdo con esto. Anakin, te conozco desde que eras un niño pequeño. Una y otra vez te he dicho que eres el Jedi más grande y talentoso que he visto. Esa afirmación sigue siendo válida. Si el Consejo ve tu valor como yo, lo aceptarán sin lugar a dudas. El joven de 22 años no pudo evitar sentirse interiormente hinchado de orgullo. ¿De verdad crees que estarán de acuerdo? Preguntó esperanzado pero también ingenuo. Anakin extrañó la sonrisa depredadora que le dio el canciller. Creo que sí. Te necesitan. Más de lo que te imaginas. Luke Skywalker estaba supervisando las prácticas de tiro de la 501 cuando se conoció la noticia. En retrospectiva, llegó en un momento muy inoportuno. Indagar en los pensamientos y sentimientos de seres no sensibles a la fuerza requería paciencia y un ojo meticuloso para los detalles. Si algo estaba en marcha, tendría que estar 100% seguro de su validez. ¿Se siente bien, señor? Preguntó Tup. Eso espero. Después de todo, mataste al general Grievous. Destruir un cyborg no me produce ningún placer. Después de todo, la guerra continúa, dijo Luke con calma. El Holonet había considerado conveniente publicar y difundir su nombre por todas partes después de la batalla. Solo Anakin superaba su fama. Algo que despertó sentimientos encontrados en su interior. Debe darse más crédito que eso, señor, gritó Kix desde el puesto de guardia mientras revisaba su botiquín. Usted es el Jedi que impidió que los separatistas secuestraran al canciller. Ni siquiera el general Skywalker o Kenobi pudieron capturarlo. Vamos, déjalo así, le advirtió Jesse. El general no necesita que ninguno de nosotros lo adoremos. Luke apreció el gesto, aunque deseaba que su padre estuviera allí para recibir algo de atención. La adoración a los héroes solo llegaba hasta cierto punto. En algún momento, hace mucho tiempo, podría haber disfrutado de la adoración de semejante acto. La Nueva República utilizó su imagen constantemente para promover el gobierno posterior al Imperio. Ese sentimiento ahora sonaba hueco, incluso aunque merecido. Luke Skywalker. Maestro Jedi. Una leyenda. El general Tano dijo que estabas fuera de combate, afirmó Fives con un poco de humor.
De todos los hombres bajo su mando, el soldado Ark era el que menos miedo tenía de soltar una broma. Incluso a costa de sus generales. Exagera, pero sí estoy mucho mejor. La sonrisa de Phoebes se amplió. Eso no es lo que escuché, bromeó el clon mientras disparaba un par de tiros a los muñecos droides. Nos dijo que dormiste durante casi un día entero. Luke disfrutaba mucho de las bromas. Aparte del sarcasmo mordaz de Obi-Wan y el descaro rebelde de Ahsoka y Anakin, a veces los Jedi carecían de personalidad. Pasar tiempo con soldados que pensaban en el mundo en términos más simples era bastante refrescante. Sí, bueno, el general Tano se duerme antes de medianoche en las fiestas. Rex puede respaldarme en eso. El capitán, que también supervisaba la línea de tiro, puso los ojos en blanco mientras los hombres se reían. A veces me olvido de lo mucho que ha avanzado, comentó, con una mirada nostálgica en sus ojos color avellana dorados. Deberías haberla visto en Christopsis. Es la jovencita con los ojos más abiertos que he visto en mi vida. Luke se rió junto con el resto de los clones. El fantasma de su padre le contó lo verde e inmadura que había sido Ahsoka al principio de la guerra. Sonrió al pensar en los dos discutiendo y criticándose mutuamente. No estuve en Christopsis. Ojalá hubiera podido estar allí, dijo Phoebes con nostalgia. Eso es porque todavía luchabas por aprobar tu examen de combate básico, dijo Ardcase con una sonrisa. Procedió a disparar su Z6 contra los B2 falsos que avanzaban hacia ellos. Estaba destruyendo droides al mismo tiempo que tu cámara de crecimiento tuvo una fuga. Exo se paró junto al sargento Apo y Ridge, los tres esperando su turno. El soldado Ark soltó una risita antes de responder. En retrospectiva, ese entrenamiento no fue tan malo. Nadie pensó que el escuadrón Domino haría algo más que tareas de mantenimiento. Y míranos ahora. Aún estás tan flaco como un palo, Hecho. Callarse la boca. El maestro Jedi aceptó las bromas, divertidas y alegres a la vez. Del mismo modo, su camaradería también le clavó una estaca en el corazón. Todos los hombres a los que servía en ese momento todavía llevaban un chip inhibidor que, en esencia, los marcaba como esclavos sin libre albedrío una vez activado. Detenerlo parecía casi imposible. Rex pidió un alto el fuego en la línea, lo que Luke aprovechó para iniciar otra conversación. Tub dijo con seriedad. ¿Ha habido alguna rareza con cualquier hombre que esté en esta sala? La pregunta provocó expresiones de sorpresa entre los clones. ¿Qué quiere decir, señor? Luke hubiera deseado tener más elementos con los que trabajar para establecer la conversación. La lucha constante es dura para todos, incluido yo. Phoebes tuvo la amabilidad de señalarlo, añadió con humor. Pero quiero asegurarme de que ningún hombre alta legión sufra estrés relacionado con el combate. Jesse habló ahora. Con todo respeto, general. Para esto hemos sido diseñados genéticamente. Hemos sido diseñados para soportar cualquier tipo de estrés. Luke lamentó que la respuesta no hubiera sido diferente. Todos tenían la impresión de que se refería a la fatiga de batalla común. Puede manifestarse de muchas maneras. Temblores, pérdida de memoria y sueños. Una vez más, esto no se registró. No puedo decir que ninguno de nosotros haya experimentado algo así, dijo Phoebes con sinceridad. Echó una rápida mirada a Tub, lo que el rubio notó de inmediato. Por otra parte, no podía insistir demasiado en el tema. La fría y dura realidad era que el chip había enterrado el evento que se avecinaba en lo más profundo de su subconsciente. Sin que nadie lo admitiera, poco podía hacer para llamar la atención. Tenía que tranquilizarlos antes de que alguno de sus hombres sospechara lo contrario. Los clones valoraban la lealtad por encima de todo. Crear la impresión de que podría estar buscando un desliz o una debilidad en alguno de ellos sería contraproducente. Solo me encargo de la salud de mis hombres. El siguiente grupo va a la línea de fuego. Reinicia la secuencia de ataque de los droides. Eso funcionó, pero hubo algunas miradas curiosas, en particular de Phoebes y Rex. Pero antes de que alguien pudiera hacer más comentarios, el comunicador de Luke se iluminó. El código indicaba que era Obi-Wan. Disculpe, caballero. Salió del campo de práctica solo para ver al Jedi de cabello castaño rojizo parado frente a él, lo que ciertamente fue una sorpresa. Maestro. ¿Qué está pasando? Algo está pasando, le dijo Obi-Wan, con una preocupación bastante evidente en su tono. El canciller Palpatine ha designado a Anakin como su representante personal en el Consejo Jedi. Luke tuvo que hacer un gran esfuerzo para no maldecir a Enoch tan fuerte como pudo. Lo que efectivamente le otorga los mismos privilegios que a los miembros superiores, concluyó acertadamente. Correcto. Excepto que esto viola la autonomía de los Jedi. No les agradará que se les ordene hacerlo. Luke se inclinó hacia adelante, esperando sinceramente que no se cometiera dos veces el mismo error. Aunque tengo la sensación de que el Consejo realmente está considerando esto. Me temo que sí, aunque no por motivos nobles. Este movimiento ha provocado que haya más recelos hacia el canciller y sus motivos.
Hay quienes piensan que Anakin debería ser aceptado en este nuevo puesto, pero no debería recibir el rango de maestro. Oh, debes estar bromeando. ¿Con qué propósito y propósito? Se atrevió a preguntar Luke, pues ya sabía la respuesta. Obi-Wan suspiró, sin disfrutar lo que estaba a punto de decir. No le digas esto todavía. Quería que lo supieras antes de que se tome una decisión final. Le ordenarán a Anakin que espíe al canciller y que siga sus movimientos. Luke podría haberse acercado a cada miembro del consejo y darles un golpe en la cabeza. Era una situación difícil, por decirlo menos. Por un lado, acceder a la demanda de Palpatine ampliaría aún más su poder sobre los Jedi. Negarle al mismo tiempo el rango de maestro y pedirle que espiara a un hombre en el que confiaba. Bien podrían entregar a Anakin en bandeja de plata a los Sith. Por otro lado, negarse tenía el potencial de exacerbar la tensión entre el canciller y la orden. Habiendo llevado a Ahsoka al título de caballero en solo 2 años, no había excusas válidas para justificar no negarle el título a Anakin. Era una situación verdaderamente desesperada. La única opción posible. El menor de dos males. Obi-Wan, no puedes pedirle eso. Ni siquiera sé por dónde empezar. Créeme, a mí tampoco me gusta esto, pero la devoción a la orden debe ser lo primero. Luke hizo una doble toma. ¿Devoción? Dijo, con los ojos prácticamente saliéndose de las órbitas. Esto es una locura. Esto es... Luke se puso tan furioso que perdió por un momento la capacidad de hablar. Estaban jugando con el plan del malvado bastardo. Hijo de Unut. Ya he tenido suficiente de esto. Sin decir otra palabra, de repente pasó caminando con paso firme junto a Obi-Wan. Reemplázame, Rex. Volveré. Incluso el querido capitán no se atrevió a decir nada. Ver al general, normalmente apacible, tan molesto no requería una respuesta. Solo un gesto superficial con la cabeza. Luke, ¿a dónde vas? Luke. No quería hacerlo. Por la fuerza, realmente no quería hacerlo. Pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Era hora de tener una pequeña charla con el Consejo Jedi. Un viaje en camionera de regreso al templo después, encontró al menos a la mitad del consejo en la sala de situaciones, lo que le vino muy bien a Luke ya que la mayoría de los estimados miembros estaban presentes. Yoda, Mace Windu, Ki-Adi-Mundi, Plo-Koon, Saesee-Tin, Adi-Kallia, etc. Su rango y antigüedad importaban muy poco cuando todos y cada uno de ellos insistían en cometer el mismo error. Luke, no. La súplica de Obi-Wan, que seguía intentando evitar la diatriba, cayó en saco roto. Windu fue el primero en darse cuenta de su interrupción. General Luke, ¿qué está? Están todos locos. ¿De verdad no tienen ni la menor idea? Obi-Wan tuvo que morderse el puño de vergüenza ajena, pero a Luke no le importó. Su temperamento se había desatado y contenerlo era como intentar mantenerse en pie en medio de una tormenta de viento. Las miradas de asombro en sus rostros solo lo animaron. Esto tiene que ser más idiota que un Gungan con palos de la muerte, continuó con un gruñido bajo. Aunque incluso un Gungan con palos de la muerte lo sabría mejor. General Luke, esto es muy importante, ignoró a Mundi y elevó su timbre normalmente suave para que sonara como un trueno. ¿Vas a ordenarle a Anakin Skywalker que espía a un hombre al que ve como un segundo padre? ¿El hombre que también tiene el poder de meternos a todos en la cárcel o algo peor? Es estupidez y arrogancia del más alto grado. A ninguna parte de él le gustaba perder los estribos ni gritarle al consejo, pero esa situación en particular lo ameritaba. Todos necesitaban oír lo miopes que estaban siendo. ¡Qué increíblemente estúpidos! ¿Cómo podían creer que era una buena idea? Era un insulto a los principios mismos del sentido común. No saben nada de Palpatine, intentó decir la pequeña voz de la razón. Maldita sea lo que hacen y no saben. Respondió con ira. Deberían saberlo mejor, Lord Sith o no. Windu y Mundi miraron fijamente a Obi-Wan, y su ira respectiva se dirigió hacia el miembro más joven del consejo, lo que solo sirvió para enfadar aún más a Luke. A Obi-Wan no le gustaba la idea ni en el pasado ni ahora. Él era el que menos culpa tenía. No le echéis la culpa, de todas formas me habría enterado tarde o temprano, les dijo con dureza. Y me alegro mucho de haberlo hecho. Bajo ninguna circunstancia podéis hacer eso. No te corresponde a ti decirnos qué podemos y qué no podemos hacer, Achto. La voz de Tin debía sonar como una advertencia, pero los rincones más oscuros del ego de Luke descartaron por completo cualquier derecho que estas personas tuvieran de sermonearlo. ¿Alguno de ellos había sido un gran maestro de toda la orden, excepto Yoda? ¿No fue él quien limpió el desastre que dejaron atrás? ¿No tomaron al equivalente del Salvador de la galaxia y, en su arrogancia, lo entregaron al diablo? Basta. Basta de esto. Si el Jedi no hubiera aprendido nada en esta línea temporal, tendría que tomar el asunto en sus propias manos. ¿Quién vigila a los guardianes? Les preguntó. ¿Ante quién tenéis que responder cuando una decisión sale mal? Las reacciones colectivas de los maestros fueron una mezcla cómica de indignación, intriga y estoicismo.
El normalmente imperturbable Mace Windu, maestro de la orden, parecía estar casi furioso sin romper su actitud normalmente serena. General Luke, usted está totalmente fuera de lugar y viola el código D, te mostraré lo que está fuera de lugar. Ni siquiera un alfiler se habría atrevido a bajar la voz ante ese comentario en particular. Nadie se había atrevido nunca a hablarle así al poderoso y universalmente respetado Mace Windu. Luke se dio cuenta de ello y, cuando su propio temperamento comenzó a calmarse, se dio cuenta de que estaba pisando hielo muy delgado. Era hora de adoptar un tono diferente. Anakin ha superado los requisitos necesarios para convertirse en maestro Jedi. ¿Qué puede pensar cuando aceptas la petición del canciller y al mismo tiempo le niegas el rango que conlleva? Fue el mentor de Ahsoka Tano para convertirla en una de las mejores de la orden, la caballero Jedi más joven en siglos. Su dominio del sable de luz y sus habilidades con la fuerza son insuperables. Nuestra ventaja actual en esta guerra se puede atribuir casi por completo a él. La tensión que se había generado entre los poderosos usuarios de la fuerza en la sala comenzó a disminuir. Luke se sintió muy consciente de sus acciones mientras se propagaban a través del espacio-tiempo. Lo que sucedía aquí podría resultar beneficioso, o igualmente devastador. No puedes esperar que cedamos ante las exigencias del canciller, respondió Adikaya con calma, como si el arrebato de Luke hubiera sido una actuación medianamente interesante de algún tipo. Correcto. No puedes. Casi se rió del desconcierto en Ki-Adi-Mundi. Sería contradictorio. Anakin tiene solo 22 años y claramente no está listo para servir en el consejo. Pero es el elegido. Debes depositar cierta fe en él. Demuéstralo concediéndole lo que se merece y explícale dónde necesita mejorar. Luke hablaba en serio y cada vez insistía más con cada segundo que pasaba. Su padre necesitaba un cierto grado de elogio. Necesitaba confianza. Si el Jedi no demostraba ni un ápice de ambas cosas, se volvería hacia la única persona que se la demostraba, Palpatine. Dígaselo, susurró la parte de él que quería escuchar a Ahsoka. Las fuerzas internas de la confianza luchaban contra el miedo y el orgullo por la supremacía sobre su misión. No te creerán sin pruebas. Y si lo hicieran, ¿qué pasará? Intentarán irrumpir y arrestarlo exactamente de la misma manera que antes. El miedo y el orgullo triunfaron. Este es el mejor camino a seguir para Anakin y la Orden. Suficiente. El maestro Yoda, siempre observador, siempre cuidadoso al elegir hablar, finalmente hizo sentir su presencia. Dijiste que tenías tu parte, Luke. Ahora nos toca decidir la posición de Skywalker. Sí, maestro. Luke hizo una reverencia respetuosa, ya que Yoda era el único que tenía suficiente influencia como para cambiar el rumbo. Es decir, si no lo había enojado por completo. Su segundo maestro rara vez, o nunca, se enojaba. ¿Irritable? Agudo. El dolor en sus espinillas por los innumerables golpes de ese bastón en Dagobah sirvió como prueba. Salió de la sala de crisis, ignorando las miradas curiosas de un grupo de caballeros Jedi que pasaba por allí. No había nada más que decir y Luke no quería seguir hablando de nada. Había expuesto su caso. ¿Escucharían? Inhala, exhala. Deja ir la ira. Déjala pasar a través de la fuerza y permite que la paz interior ocupe su lugar. Control. Disciplina. Desapego. Palabras sabias de muchos Jedi. Mace Windu las siguió al pie de la letra. Nadie creía en la orden más que el maestro de Argun Kal. Él era su mayor campeón. Una joya brillante de poder y prestigio que ejemplificaba lo que significaba ser un Jedi. Últimamente, su temple había sido puesto a prueba, lo que dio lugar a varias conversaciones desagradables y distractoras en el consejo. Realmente no esperaba que reaccionara de esa manera, dijo el tono tímido de Obi-Wan Kenobi. Lucas Axto Windu había sospechado de este usuario rebelde de la fuerza desde el principio, pero no dijo nada al respecto. En general, había seguido las reglas, había comandado clones con distinción en el campo de batalla, había apoyado a la República en el esfuerzo bélico y se había comportado de una manera digna de un caballero Jedi. A pesar de las excentricidades del hombre y su tendencia a irritar a algunos, se había convertido en un poderoso aliado. Ahora esas sospechas volvían a estar en el primer plano. Hizo falta mucho descaro y una lengua afilada para sacarle la piel. Luke Axto tenía claramente ambas cosas. Te mostraré lo que está fuera de lugar. No se puede permitir que la falta de respeto mostrada a los miembros de este consejo quede impune, opinó Windu. Que no viera un buen hombre. Aunque a veces participaba en las travesuras de Skywalker, su fiabilidad y lealtad eran insuperables. Estoy totalmente de acuerdo, coincidió Saesetin. Lo que hizo fue impensable. Su método de confrontación puede haber sido erróneo, pero los puntos más generales tenían mérito, opinó Adi-Gallia, para sorpresa de todos los presentes en la sala. Un Jedi que normalmente no se anda con tonterías, estoico a un nivel similar al del maestro Windu, decidió defender al rebelde. ¿Y quién es él para criticar nuestro juicio? Resopló Ki-Adi-Mundi casi imperiosamente. Este consejo, que ha sido un pilar durante un milenio, que ha guiado a miles de personas a la caballería y más allá.
¿No somos nosotros los que debemos decidir qué es lo mejor? El hecho es que el canciller ha aumentado su intromisión en los asuntos de los Jedi, dijo Windu ante el asentimiento de muchos de los presentes en la sala. Y con la reciente absorción de los bancos, hay motivos para creer que busca adquirir más poder a medida que continúa la guerra. Sin duda, es un acontecimiento preocupante, intervino el maestro Yoda con su voz áspera. Pero no podemos perder de vista el problema que nos ocupa. El futuro de Skywalker está en juego. Debe ver que, por el bien del Consejo y de la República, esto es necesario. Con el debido respeto, maestro Mundi, Anakin debe considerar esta misión como un honor. La negación de un rango que se ha ganado al ser admitido en el Consejo con el único propósito de espionaje. Incluso a mí me resultaría difícil aceptarlo. Windu miró fijamente a Obi-Wan, pero extrañamente, el hombre de cabello castaño rojizo le devolvió la mirada y no se echó atrás. Era típico de Kenobi defender a Skywalker y dejar que su vínculo nublara el juicio adecuado. Skywalker es emocional y aún tiene que dominarse a sí mismo. ¿Cómo puede ser nombrado así si no se ha ganado la confianza plena de este organismo? Respondió con severidad. Creo que te refieres a tu confianza, maestro Windu. El tono de Obi-Wan era respetuoso pero directo. Sin embargo, no cambió su opinión sobre el elegido. ¿Talentoso? Sí. ¿Dotado? Sin duda. No cambió la naturaleza tempestuosa de Anakin ni la agitación interior que había llegado a caracterizar su reputación como Jedi. Su conexión con Palpatine puede ser útil para averiguar más sobre sus intenciones, argumentó. Si Skywalker hace lo que le pedimos, se habrá ganado nuestra confianza por completo. O podría ser contraproducente, dijo Clo-Con con su habitual serenidad. Si Palpatine descubre lo que le hemos ordenado a Skywalker que haga, nuestra orden podría enfrentarse a problemas legales o algo peor. Es un juicio necesario que debe afrontar. Obi-Wan contrarrestó rápidamente a Agen Kolar. Con todo respeto, Anakin ya ha afrontado muchas más dificultades y pruebas personales de las que la mayoría de los Jedi verán en toda su vida. Aunque Luke puede haber sido demasiado brusco, tenía razón. Ahsoka Tano se ha convertido en un caballero Jedi bajo su tutela. Eso al menos lo hace digno de consideración. Esa es mi opinión también, convino Kit Fisto. Es un astuto guerrero y espadachín. Y lo que es más importante, es el elegido. Perdónenme, no estaba allí cuando se produjo la interrupción, pero las afirmaciones de Luke Ashton no son del todo erróneas. Está el asunto del propio Luke Ashton, le recordó Windu, que no quería que ese tema en particular se escapara de la conversación general. ¿Por qué insistió tanto en que hiciéramos lo contrario de nuestro plan inicial? ¿Qué pretende ganar defendiendo a Skywalker con tanta fuerza? Quizá simplemente tenga la fe que todos deberíamos tener, sugirió Obi-Wan con un dejo de insinuación. Si Anakin quiere triunfar, debe creer en sí mismo. Y nosotros también debemos hacerlo. Él puso en tela de juicio nuestra autoridad para tomar nuestras propias decisiones. Eso, en mi opinión, no lo hace mejor que el canciller, dijo Mundi con desdén. ¿Quién vigila a los guardianes? Dijo Kenobi, haciendo eco de las palabras de Luke. ¿Quiénes somos nosotros para evitar la responsabilidad? No nos desviemos del tema en cuestión. El hecho es que Anakin, según todos los criterios objetivos, se ha ganado el título de maestro Jedi. Y creo que provocar su ira al ordenarle que espíe al canciller no solo es una decisión equivocada, sino desastrosa. Una declaración tan contundente le recordó a más de Windu a otro oponente ideológico, uno que entrenó a Obi-Wan pero que aparentemente no le transmitió el mismo desafío ni sus opiniones poco ortodoxas, hasta hoy, claro está. Esto es, no más. El maestro de piel de ébano no se vio interrumpido a menudo por Yoda, ya que los dos eran más o menos iguales. Socios en la dirección de la Orden Jedi con la esperanza de lograr la paz y la justicia en la galaxia. Pero últimamente, el viejo maestro había empezado a afirmar su autoridad e influencia con más frecuencia. Como si de repente los viera a todos como padawans a los que había que enseñar y volver a entrenar una vez más. Ya hemos debatido bastante sobre esto. Esta maniobra del canciller Palpatine es peligrosa y preocupante, pero debemos tomar una decisión, sea como sea. Es hora de votar. Windu tomó la iniciativa. Ningún Jedi se enfrentó al maestro Yoda. Hay una moción en el pleno. Una decisión para elevar al caballero Jedi Anakin Skywalker a la categoría de miembro del Consejo, pero sin el rango de maestro. Luego se le asignará una misión de suma importancia para aprender más sobre los objetivos del canciller Palpatine para la guerra. ¿Todos a favor? Levantó la mano, al igual que otros muchos. El contingente habitual que defendía las antiguas tradiciones. Mundi, Tim, Rancisis, Kolar, etc. Pero hizo el recuento y se dio cuenta con horror de que no tenía mayoría. Los brazos de personas como Fisto, Shar-Ti y de Pavillava permanecían inmóviles a sus costados. ¿Incluso mi antiguo aprendiz Padawan está en mi contra? Moción para elevar al caballero Jedi Anakin Skywalker al estatus de maestro Jedi pero no al estatus de miembro del Consejo. Villava, Shar-Ti, Fisto, Plo-Koon, Gallia y Kenobi levantaron la mano. Y luego, lenta pero dramáticamente, también lo hizo Yoda.
La moción se aprueba, dijo Windu, haciendo todo lo posible por dominar la amargura que sentía por el rechazo de su propio plan. Está hecho, entonces. Traigan a Skywalker ante nosotros. No tardó mucho en entrar en la cámara del consejo el moreno alto y reconocible. Sus emociones prácticamente irradiaban como un sol azul dentro de la torre de marfil. Un duro recordatorio de por qué había estado en contra del ascenso de Skywalker desde el principio. El chico no tenía disciplina. Lo estaban recompensando injustamente por las razones equivocadas. Ustedes me convocaron, maestros, dijo Anakin tan cuidadosa y controladamente como pudo. En efecto, dijo Yoda, y su lenguaje corporal no delataba en absoluto su decisión. Hemos oído hablar de la petición del canciller de incluirte en el consejo. Debes comprender la naturaleza delicada de esta petición, Anakin, le dijo Obi-Wan con amabilidad. Es inusual en el mejor de los casos y, en el peor, inconstitucional. Esta es una maniobra peligrosa por parte del canciller Palpatine. Lo hemos considerado detenidamente. Anakin contuvo la respiración mientras esperaba el veredicto. Te otorgamos el rango de maestro, pero no estás en este consejo, resumió Windu sucintamente. La reacción era previsible. El conflicto interno de Skywalker oscilaba entre la felicidad y la afirmación y el resentimiento y la confusión. Una mano protésica con un guante negro se flexionó por la tensión. Esto podría ponerse feo. Maestros, les agradezco mi ascenso. Pero con el debido respeto, ¿por qué se me niega un lugar en el consejo? No podemos permitir que el canciller interfiera en nuestros asuntos, le dijo Yoda, con una mirada muy sombría en su rostro. El consejo elige a sus propios miembros, debes recordar a este joven Skywalker, dijo Mace Windu como si un padre estuviera menospreciando a un niño pequeño. Sí, lo recordaba muy bien. Sin mencionar que no hay asientos disponibles en este momento. Entiendo tu posición, respondió él, intentando controlar su temperamento. ¿Pero no podrías crear otro lugar? ¿O algo así? Cualquiera que se siente en este consejo debe ser seleccionado por el propio organismo y por nadie más, explicó Mundi por lo que parecía ser la 15ª vez. Eso rompería con miles de años de precedentes. Pero yo entrené a Ahsoka para que fuera caballero. Es la caballero Jedi más joven en siglos. Mira lo que he hecho. Todas las batallas, todo lo que he hecho por la Orden y la República. Tranquilízate, Skywalker, dijo Kit Fisto suavemente. Sin embargo, el elegido no quería calmarse. Quería despotricar sobre la injusticia de todo aquello, sobre cómo todos los que estaban en la sala eran unos hipócritas gigantes. Windu lo percibió y Obi-Wan también lo percibió claramente, ya que comenzó a hablar antes de que pudiera recibir una reprimenda más dura. Anakin, creo que puedo hablar por todos aquí cuando digo que te has convertido en uno de los Jedi más fuertes y más hábiles de la historia. Y a tu edad eso no es algo despreciable. Pero ten paciencia, amigo mío. Tu ascenso al consejo debe producirse de forma natural y no porque el canciller lo haya ordenado. Si había un hombre en la sala que defendía a Anakin más que nadie, ese era Obi-Wan. La frustración y la ira del moreno se calmaron un poco, pero no hicieron nada para calmar las preocupaciones y el escepticismo que solo se arraigaron más en el maestro de la orden. El temperamento volcánico de Skywalker escondía una sed más profunda, incluso más fuerte, de demostrar su valía. Su relación con Palpatine, un problema que solo se hizo cada vez más obvio a medida que las lealtades del chico se dividían. ¿Y quién inició esta ridícula saga? Luke Ashton, que tuvo el valor de desafiar la voluntad del concilio y siglos de tradición. Había que hacer algo. Perdónenme, maestros. No quise hablar fuera de lugar. Yoda asintió como señal de que era hora de seguir adelante y que aceptaba las disculpas de Anakin. Pronto llegará el momento de que asciendas en los rangos de la orden. Pero ten cuidado con los celos, joven Skywalker. El resentimiento es un camino hacia el lado oscuro. Nos rodea, sí. Todos los Jedi deben tener cuidado. La reunión terminó y Anakin no esperó a tener una charla informal. Su ritmo era rápido y denotaba que alguien deseaba desahogarse. Sin embargo, nadie hizo más comentarios, aunque la división todavía rondaba en la sala. Pero ahora no era el momento de seguir discutiendo el tema. Era necesario meditar y tomarse un tiempo para reflexionar, como solía recomendar el maestro Yoda. Sin mencionar la guerra que no se detenía ante nadie. ¿Hay otros temas interesantes que debatir? Preguntó. El cuerpo colectivo sacudió la cabeza y Windu estuvo a medio segundo de levantarse hasta que uno de los guardias del templo entró en la habitación de manera bastante inesperada. Disculpen, maestros, dijo con una profunda reverencia y de manera profunda y untuosa. Pero hay un caballero Jedi que desea hablar con ustedes. Hemos terminado por hoy, descartó Windu, no muy dispuesto a aceptar la idea a medias que probablemente tenía este caballero. Él insiste en que es un asunto de suma importancia y pensó que le gustaría saberlo de inmediato. Miró a sus compañeros para comprobar si querían quedarse un poco más. La mayoría parecía contenta de ver de qué se trataba la urgencia. Yoda asintió para confirmar su voluntad de quedarse. Muy bien. Traédnoslos.
Al recostarse en sus asientos, Windu deseó profundamente que se tratara de un asunto de suma importancia. Se sentía inusualmente cansado y deseaba descansar después de un largo día. El caballero en cuestión era un humano de piel clara, flacucho y pelirrojo que solo parecía tener unos 30 años. Una incorporación reciente, probablemente debido a la apremiante necesidad de la guerra de más caballeros Jedi en el campo antes de que estuvieran listos. Otro pilar de la tradición destruido por este conflicto. ¿Cómo te llamas? Valen Galik, maestro. El joven estaba nervioso. Era comprensible. Trató de tranquilizarlo. ¿Y por qué solicitas una audiencia con nosotros, caballero Galik? Preguntó pacientemente. Valen dudó, como si no estuviera seguro de su propia decisión ahora que había alcanzado la cima del prestigio Jedi. Entonces las palabras brotaron de golpe. Maestros, no estaba seguro si debía decir algo. La guerra es mucho más importante y no quiero ser una carga, oh. Tranquilo, dijo Obi-Wan amablemente. Di la verdad, Valen. Después de una profunda respiración, la pelirroja continuó. Se trata de una persona muy popular, que me cae bien personalmente. No quería delatar a nadie, pero tampoco podía permitir que se violara el código. ¿De quién hablas? Preguntó Yoda. La frente de Mace Windu se frunció en una montaña de arrugas ante la mención del nombre. Luke Axto, maestros. Capítulo 24. El estruendo de la política está en alerta, soldados. Hoy es día de inspección. Y quiero que este lugar luzca tan limpio y pulido como una armadura brillante. ¿Entendido? Sí, sargento. Bien. Ahora, a por ello. Oficialmente, se sabía que el cuartel de la 501 era un lugar de entrenamiento, combates y ejercicios continuos. Extraoficialmente, actuaba como una parada de descanso, un respiro durante esas pocas y valiosas rotaciones en las que tenían tiempo libre. Un hogar lejos del hogar cuando no podían reunirse en camino. Los hombres jugaban al sabak, se relajaban y se tomaban licencia para hacer viajes a la ciudad, lo que casi siempre significaba 79 minutos. Pero en raras ocasiones, era necesario realizar un verdadero trabajo pesado, y los hombres talentosos y cuidadosamente seleccionados del batallón de Anakin Skywalker se parecían a su comandante general, desorganizados y caóticos. Se desató una oleada de actividad mientras varios clones fregaban, lavaban y ordenaban lo mejor que podían antes de que aparecieran los oficiales de alto rango. Esto dejó muy perplejo a Fibes. Apo, ¿por qué tanto alboroto por una inspección estándar? Ya las hemos hecho 1.000.000 de veces. Ser un soldado ARG lo dejaba fuera del rango y la cadena de mando habituales, lo que le permitía enfrentarse al primer sargento como iguales. Más o menos. Porque esta vez el general es quien lo dirige y no quiero un desempeño pobre, respondió Apo con un ligero dejo de inquietud. ¿Al general Skywalker realmente le importan las inspecciones ahora? El otro general de nuestra legión, Ardka, se corrigió Apo. Ahora vuelve a limpiar tu litera. Puedo ver contrabando colgando del costado. Señor. Fibes se resistió a reírse. Ardcase no pudo resistirse a guardar un montón de mujeres bonitas. Qué pequeño milagro era que no se lo hubieran confiscado todavía. Pero el asunto sigue en pie. El general Luke ni siquiera ha hecho una inspección antes, observó Hecho. Odia el papeleo incluso más que el general Skywalker. No sé qué decirte, dijo Apo con un suspiro cansado. Cincos no se compadecía del trabajo del hombre. Un primer sargento siempre tenía que desempeñar el papel del malo. El capitán Rex se ofreció a hacerlo en su lugar, pero el general se negó a delegar. Así que espero que ustedes, como soldados ARC, den el ejemplo. Estamos en ello. Mientras Apo se alejaba, ladrando a dos de los nuevos reclutas, Fibes subió a la parte superior de la litera para ordenar las sábanas arrugadas o las almohadas sin esponjosar. Hecho organizó la parte inferior. Lo habían estado haciendo de esta manera desde que ambos eran cadetes en camino. Traía una sensación de comodidad y familiaridad, ser los dos últimos miembros vivos del escuadrón Domino creó una especie de vínculo tácito que solo ellos podían entender. Supongo que esto no será tan malo, murmuró Hecho para sí mismo mientras se iba. Por lo general, quedamos en el último lugar en estas inspecciones en comparación con otras divisiones del GAR. ¿Qué daño hay en mantener la casa limpia? Fibes soltó una risita. No era como otros soldados que guardaban todo tipo de baratijas u objetos de las misiones y la austeridad personal significaba que pasaba este tipo de cosas sin problemas, aunque la limpieza no fuera su fuerte. Verías el lado positivo de todo esto. En privado, el ARC tenía sus propias preguntas sobre de qué se trataba todo esto. Los generales Jedi no aparecían de repente. En su experiencia, casi nunca hacían nada sin un propósito o una razón. El general Luke era querido y respetado por los hombres no solo porque hacía las cosas de manera similar al general Skywalker, liderando desde el frente estrategias militares creativas, sino también por su cuidado personal y su compromiso con ellos como individuos. Muy pocos generales Jedi, si es que había alguno, ponían el mismo esfuerzo. Después de todo, él había sido la fuerza impulsora detrás de su emancipación.
Quizá solo quiere afilarnos de alguna manera. Atención, general encubierta. Los hombres terminaron sus últimos ajustes y se apiñaron en una fila ordenada e inmóvil al borde de sus literas. Ningún clon movió un músculo, tal era su disciplina. Cibes metió una bota de repuesto solitaria debajo de la cama de hecho, lo que le valió una mirada de desaprobación, pero podía lidiar con eso, el Griffin maniático del orden. De todos modos, el general no podía verlo. El capitán Rex entró por las puertas automáticas seguido por la figura familiar del general Luke Axton, vestido con túnica y túnica marrón. Ambos tenían rostros de neutralidad impasible, sin revelar nada. Rex siempre parecía severo, pero cuando los ojos azules del rubio exploraron la habitación, Cibes se preguntó nuevamente cuál era el propósito de este ejercicio. Tranquilos, les dijo alegremente el general. La sala se relajó visiblemente, aunque tal vez un poco menos que en una práctica de tiro. Una inspección era una inspección. Nadie quería ser el tipo al que pillaran con el uniforme sucio o la cama sin hacer. Rex vigilaba de cerca a cada hombre. Los 5 amaban a su capitán, pero conocían esa mirada intensa y aferrada que tenía cuando se trataba de que cada hombre cumpliera con su deber. Era igual que la primera vez que se conocieron en la luna de Risi. Jeje. Aún tengo mi anguila para demostrarlo. Por su parte, el general Luke hizo algunas paradas. Pasó revista de varias estaciones y emitió algunos ruidos ambiguos de satisfacción, o quizás de insatisfacción. Era difícil saberlo. Observó el lado derecho del cuartel, luego el izquierdo y no dijo nada. Me gustaría ver a los siguientes soldados en mi oficina. Bomber, Del, Korik, Ripge, Kix, Tut, Ardcase, Cibes y Echo. El capitán Rex los enviará cuando sea necesario. Pueden retirarse. Desde el otro lado de la habitación, Jesse miró a Cibes con una expresión interrogativa, pero, a decir verdad, estaba tan desconcertado como los demás por el comportamiento peculiar del general. No había regañado a nadie ni había indicado que algo pareciera fuera de lo normal. Incluso la boca de Rex se frunció con curiosidad. Cuando la charla se reanudó y la inspección concluyó, Echo le lanzó una pequeña mirada fulminante. Bien hecho, idiota. Vio la bota debajo de la cama. Ahora vamos a tener que explicarle al general por qué nuestra litera estaba desordenada. De alguna manera, Cibes sospechó que no lo estaban llamando por una inspección fallida. A Luke Skywalker no le gustaba mentir. Su tío Owen y su tía Beru siempre se daban cuenta cuando rompía algo o no terminaba todas sus tareas. Algo en su lenguaje corporal le hacía sospechar. Los padres conocían a sus hijos lo suficientemente bien como para saber cuando ocultaban algo. Pero, en un nivel fundamental, las mentiras nunca le sentaron bien al estómago de Luke. No formaba parte de su naturaleza. Muchos comentaron en sus años de juventud su carácter amable y dulce. El fuerte moralista que había en él enfatizaba la importancia de vivir honestamente. Le gustaba ser amigable y abierto con la gente. Sin embargo, el último Jedi ya no era un joven precoz y hacía tiempo que había aprendido el valor de una mentira. O mejor dicho, de no revelar toda la verdad. Porque si uno buscaba burlar al Lord Sith más astuto e inteligente de los últimos 1000 años, jugar el juego se convertía en una cuestión de vida o muerte. Por eso había convocado una inspección falsa. No podían saber cuál era su verdadero propósito, excavar en busca de alguna pista o señal de la Orden 66. Un engaño de ese tipo no tenía por qué ser siniestro. Al contrario, Luke disfrutaba mucho de charlar con sus soldados, intercambiar historias, preguntarles sobre sus necesidades y, además, hacer alguna broma bien colocada aquí y allá. Por eso, desde el principio les hizo saber a todos y cada uno de ellos que no estaban en problemas. Solo quería hacer un control general del bienestar de los hombres y eligió a los soldados al azar. Bueno, no es algo totalmente aleatorio. Otra mentira. O, en este caso, falta de transparencia. Se aseguró de prestar atención a todos y cada uno de los detalles. Homer operaba uno de los andadores RT y había sido parte de su escuadrón desde casi el comienzo de la guerra. Un veterano constante y un mecánico experto. Del era un sargento de la compañía Torrent que había visto bastante acción. Su escuadrón había sufrido muchas bajas hasta el punto de que él era el único soldado original que quedaba. Luke sintió un gran cansancio por la pérdida de tantos hermanos e hizo una nota mental para recordarle a Rex que le diera al hombre unas vacaciones prolongadas. Korik había sido originalmente parte de la compañía T, pero fue puesto a cargo de un pelotón en otra después de la batalla de Umbara. De hecho, Umbara parecía aparecer bastante y Luke aprendió más y más detalles del abuso infligido por el general Poncrey. Si alguna vez un ser pudo desafiar su código Jedi de nunca quitar la vida por ira, el Besalisk era sin duda uno de los que podía hacerlo. Había visto los informes de bajas y estudiado las tácticas utilizadas. Un desastre gigantesco. Especialmente después de la partida de su padre. El sabotaje permitió que la campaña durara 2 semanas más de lo necesario. El hecho de que pudieran tomar la base aérea y mantenerla fue algo así como un milagro. Sí, todos los caminos conducían de vuelta a Umbara.
Podía sentir las cicatrices grabadas en las almas de estos valientes soldados, tan valientes y tan leales que solo habían sido utilizados con fines malvados contra su control. Los clones eran extraordinariamente resistentes. Los caminoanos pueden haberlos diseñado para que fueran menos independientes que el anfitrión original, pero todos heredaron la tenacidad y la durabilidad innatas de Jango Fett. Sin embargo, incluso los hombres más fuertes no podían evitar los traumas de la guerra. De la traición. Ridge. Sigue siendo soldado raso después de casi 3 años, pero a diferencia de algunos de sus camaradas, parecía feliz con ese estatus. No tenía ninguna ambición subyacente ni ansias de ascenso. Estaba satisfecho con seguir las órdenes cuando era necesario, pero también era amable y generoso. Habló con gran dificultad sobre Umbara, especialmente sobre la parte en la que engañaron al 212 y al 501 para que atacaran al otro. Luke no lo presionó demasiado. El sargento técnico Ardcase no necesitaba presentación. Los chistes sobre la fuga de la cámara de crecimiento de los clones eran tan comunes que Luke los aceptaba como hechos veraces. El primero en entrar en batalla y el último en retirarse, ansioso por encender esos griffins, tuvo que contener la risa ante la gran cantidad de palabrotas utesas que sabía. Un don de su padre. Umbara fue la campaña más difícil en la que he participado y eso es mucho decir. Pero hicimos el trabajo a pesar de ese traidor Krell. El general Skywalker me contó sobre sus esfuerzos por derribar la nave de suministro separatista usando los propios cazas enemigos. Debió haber sido todo un desafío. Ardcase no pudo ocultar una sonrisa triunfante. No es tan difícil como parecía, señor. Jesse, Fibes y yo aprendimos cómo funcionaban antes de despegar. Y el general Skywalker nos contó el secreto: atacar el reactor de la nave desde dentro. Por supuesto que les dijo eso. Parece que tú y el general tenéis mucho en común cuando se trata de hacer estallar barcos gigantes. Luke no pudo resistir la risa esta vez. Sí, la similitud no se me escapa. Durante un tiempo, la situación fue muy delicada. Tuve que salir de mi nave y destruir el reactor manualmente, pero Fibes me ayudó a regresar justo a tiempo. Ardcase terminó de contar la historia y se fue poco después. El siguiente fue Tup. Un buen soldado con un maño masculino característico. Con ganas de complacer y una de las incorporaciones más recientes a la 501. Luke también sabía que este era el soldado que había mostrado signos de deterioro por primera vez debido a complicaciones relacionadas con el chip inhibidor y que luego murió a causa de ello. Si había alguna persona que pudiera abrir la puerta para descubrir este despreciable complot, Tup era la clave. ¿Cómo le trata la guerra, cabo? El clon se encogió de hombros con indiferencia. Bien, supongo. No es diferente a lo que ocurre con los demás, supongo. Todos tenemos nuestra manera de afrontarlo. Por supuesto, dijo Luke asintiendo. Te sorprendería saber los métodos que utilizan los Jedi para mantener a raya el trauma. Algunos no siempre son para mejorar. No pensé que los Jedi pudieran verse afectados de esa manera. Somos seres con pensamientos y emociones como cualquier otra persona. Me doy cuenta de que, como sus generales, es necesario que parezcamos casi invencibles. Pero si somos susceptibles a la fatiga de batalla, también lo son los soldados que la padecen casi todos los días. Ustedes merecen esa cortesía. Podía sentir lo conmovido que estaba Tut por el gesto. Pero el momento de vulnerabilidad le ofreció a Luke la oportunidad de sondear la mente del soldado en busca de anormalidades inusuales. Nada que lo violara. Un toque ligero y suave para buscar aberraciones, descomposición, un tumor, incluso un trastorno de estrés postraumático, cualquier signo de daño emocional significativo. Por desgracia, no había nada. Cualquiera que fuera el entrenamiento mental al que los caminoanos habían sometido a estos hombres, resistió tan firmemente como una pared de duranium. Lejos de querer causar un estrés indebido a sus hombres, la campaña en Umbara proporcionó una oportunidad para ver si el chip podría activarse prematuramente o si podría ser activado por un evento estresante o dañino. Después de averiguarlo, Luke presionó al médico del equipo, Kix, para obtener más información sobre el bienestar de las tropas. Pero el clon no tenía informes de terrores nocturnos, estrés relacionado con el combate o cualquier comportamiento extraño. Solo lesiones físicas y número de bajas. Eso solo dejó a Echo y Fibes. 2 soldados ARC con algunos de los más altos rangos en todo el GAR. Hizo que ambos entraran al mismo tiempo, pensando que sería más fácil matar 2 pájaros de un tiro. Al entrar, Luke percibió inmediatamente el fuerte vínculo que los unía. El tipo de vínculo que solo comparten quienes han luchado juntos en combate durante años. Iba más allá de la hermandad. Él respetaba y apreciaba esa camaradería. Bienvenidos, soldados ARC. Por favor, tomen asiento. Echo parecía inseguro mientras Fibes se mantenía firme. Señor, dijo el primero lentamente. No estamos sufriendo ninguna deshonra por tener una posición sucia, ¿verdad? Por el amor de Criff, Echo, Luke dejó de lado esas preocupaciones de inmediato. No temas.
Oficialmente estás aquí por una estación sucia, lo sabía, extraoficialmente, te he llamado para otro propósito. El rubio había llegado al final de su limitada lista de opciones. Si un vara o el estrés postraumático estaban fuera de cuestión, era necesario plantar otra pequeña semilla. ¿Qué necesita de nosotros, señor? Dime, ¿qué sabes del almirante Wiluf Tarkin? Los dos hermanos intercambiaron una mirada rápida que solo confirmó lo que Luke ya sabía. Bueno, lo creas o no, lo rescatamos de la ciudadela. Una misión furtiva en una de las prisiones separatistas más seguras y peligrosas, explicó Hecho. El capitán Tarkin memorizó información en rutas hiperespaciales secretas. No podíamos arriesgarnos a dejar que esa información cayera en manos de Goku. ¿Y cuál fue tu impresión de él? Sinceramente, señor. No es mi persona favorita. Es un poco estirado y más que un poco arrogante. Sí, prueba con un idiota absoluto. 5. Disculpe mi lenguaje, señor, corrigió rápidamente Fives. Pero él le faltaba el respeto constantemente a los Jedi. Se quejaba todo el tiempo. Entonces, ¿no dirías que piensas en él con cariño? No, señor. Un tipo muy desagradable, si es que alguna vez hubo uno. Y sabemos que arrestó a la general Tano con pruebas falsas y trató de que la expulsaran de la Orden Jedi. Luke sonrió. Habían pasado la primera prueba. Se podía confiar en cualquiera que pensara mal de Tarkin o, al menos, se podía contar con que seguiría la ética. Esta experiencia en la ciudadela parece haber sido un asunto arriesgado. No me cabe duda, señor. Casi no lo logramos. Tuve que sacar a Hecho de los restos del transbordador en el que llegamos. Seguro que te gusta recordárselo a todo el mundo. Luke aceptó la diversión, pero tomó nota de la historia y volvió a pensar en la línea de tiempo. Todo lo que se había hecho hasta este momento jugó un papel en alterarla. Esta nueva revelación desconcertó al Jedi viajero en el tiempo. Recordó que el fantasma de la fuerza de su padre le había contado el papel de Fives en la exposición de los chips y la posterior tragedia que ocurrió como resultado. Hecho, recordó vagamente, había desaparecido a mitad de la guerra, convertido en un experimento de laboratorio por las crueldades de la Tecno-Unión. Más tarde había resurgido como parte de una fuerza clon conocida como el Bad Batch, que fue responsable de instigar la primera rebelión real contra el incipiente imperio. Mi regreso al pasado ha provocado un efecto dominó que va más allá del presente, pero también del pasado. No tiene sentido insistir en eso ahora. A pesar de la importancia del pasado, es el presente el que requiere la máxima atención. No mires atrás ni demasiado lejos, decían las sabias palabras del fantasma Obi-Wan Kenobi. Porque es en el momento en el que se forjan nuestros destinos. Hecho, Fives dijo después de terminar su deliberación privada. Necesito tu ayuda para una tarea aún más importante. Ambos clones inmediatamente se pusieron rígidos y atentos. Dígamelo, señor. Hay cada vez más pruebas de un complot de los Sith para comprometer al gran ejército de la República. Su conmoción y horror eran previsibles. Luke mantuvo una expresión severa para subrayar la gravedad de la situación y hacer que la mitad mentira, mitad verdad, fuera más creíble. Los Sith. Los clones sabían poco de la fuerza, pero habían estado cerca de los Jedi el tiempo suficiente para saber de la antigua enemistad entre las dos organizaciones, y que el líder de los separatistas era uno de ellos. Desafortunadamente, se sabe poco sobre los detalles más finos. Lo que puedo decirle es que los Sith buscan usar a los soldados clon para dominar toda la galaxia. Harán que usted y sus hermanos se vuelvan contra la República, y contra los Jedi. Criminal. El susurro apagado de Hecho y el gruñido bajo de Fives resaltaron lo aterradora que era esa perspectiva para ellos. Luke suspiró y puso sus manos sobre el escritorio, mientras los recuerdos del pasado, que se desvanecían, volvían a perturbar una mente ya atribulada. He estado en muchos conflictos. Siempre hay un precio que pagar. No solo en la pérdida de vidas, sino también en la paz mental. Cuanto más duran, más alto es el costo. Y el motivo inicial de la lucha se vuelve confuso, se pierde en la niebla de la guerra. ¿Qué podemos hacer, general? Preguntó Fives en un tono tan urgente que Luke pensó que podría dispararse hacia el techo. Por ahora, no tengo pruebas para hacer público este asunto. Por eso cuento con ustedes dos. Su misión es sencilla: informar sobre cualquier anomalía que haya entre los hombres de la 501. Sí, señor. 5 hizo una pausa, debatiendo si quería hacer la pregunta antes de hacerlo de todos modos. ¿Los otros Jedi saben de esto? Entrelazado entre la intriga y la verdad, Luke luchaba entre decir demasiado y muy poco. Esta es información que he descubierto solo. Por lo tanto, esta misión debe ser confidencial. Infórmenme a mí y a nadie más. Ni siquiera al Capitán Rex. La guerra está en un momento crítico y no sería prudente socavar la confianza pública antes de estar 100% seguro. Cuando sea el momento adecuado, se lo comunicaré al Consejo y a las autoridades militares. Eso pareció satisfacer a los dos soldados ARC, ya que cada uno comprendió la confianza que su general había depositado en ellos. ¿Hay alguna pista que debamos buscar?
¿Qué planean hacer los Sith? En pocas palabras. Control mental, les dijo Luke con un tono no poco severo. Los síntomas incluyen altos niveles de estrés, agresividad inusual, terrores nocturnos, hostilidad hacia los Jedi. Si ocurre alguno de estos, deben informarme lo antes posible. Sí, señor. No le defraudaremos. Luke asintió y se levantó para señalar el final de la conversación. Recuerden. Esta es una misión solo para ustedes dos y va más allá del protocolo estándar. Les entregó a cada uno un llavero con un botón azul en el medio. Si pulsas eso, mi comunicador se pondrá en contacto con un canal seguro. Cuídate, caballeros. Echo y Five saludaron con energía antes de salir de la oficina, dejando a Luke reflexionando una vez más sobre las posibles consecuencias y o beneficios de sus acciones. Bueno, tío Owen. No mentí. No del todo, de todos modos. Todo lo que les había dicho era cierto, que los Sith de hecho planeaban usarlos para tomar el control del gobierno y contra los Jedi en contra de su voluntad. Pero hablar de los detalles más oscuros, es decir, quién era Palpatine en realidad y la naturaleza de los chips inhibidores, despertaría demasiadas sospechas y demasiadas preguntas que no podría probar sin alertar a Sidious. Paso a paso. Ya están al acecho. Con suerte, podrían atrapar a Tupo o a cualquier otro soldado que mostrara signos de deterioro mental lo suficientemente temprano como para evitar el desastre. Eso dejaría a él y a Ahsoka para centrarse en Padme y. Vaya, vaya. Si no es el inspector jefe en persona. Hablando de eso, su padre tenía la costumbre de irrumpir en los momentos más inesperados, pero, afortunadamente, el interrogatorio privado de la 501 había terminado. La presencia de Anakin garantizaba un ambiente más jovial y enérgico. Acabo de terminarlo, dijo, guardando un par de datapads en uno de los gabinetes. Sabes que no tuviste que pasar por todo eso, ¿verdad? Los hombres son hombres. A veces, los cuarteles se vuelven un caos. Siempre y cuando hagamos nuestro trabajo y tengamos claras nuestras prioridades. ¿Te gustaría superar mi número de muertes? Bromeó, lo que provocó que Anakin sonriera descaradamente. Algo así. En serio, me alegré de poder hacerlo. Pasar un poco más de tiempo con las tropas e ignorar toda la política que se mueve por aquí. Las cosas sencillas hacen maravillas para el alma. Anakin asintió y esa sonrisa dentuda se transformó en una dura línea de irritación. No te culpo por eso. Supongo que escuchaste lo que pasó en la última reunión del consejo. Lo hice. Felicitaciones, por cierto, maestro Skywalker, dijo con una pequeña reverencia, a la que Anakin le hizo un gesto con la mano. Eso déjenlo para el consejo. La verdad es que no me habrían ascendido si no fuera por el canciller. De repente, un yunque cayó directamente en el estómago de Luke. El resentimiento que bullía en el interior de Anakin Skywalker apareció ante sus ojos como si uno estuviera mirando la base de un volcán. Una confianza ya débil que se vio sacudida aún más por el terremoto del mal provocado por Sheev Palpatine. ¿Insalvable? Ni mucho menos. Intuía que el daño causado no era irreversible. Personalmente, no le importaba en absoluto si a su padre le gustaba o no el consejo. El cariño por personas como Mace Windu no tenía ninguna influencia en la moralidad de una persona. La brújula interior tenía prioridad. Pero de todas formas te lo ganaste. Luke podía ver a Anakin considerando esta idea detrás de esos tormentosos ojos azules. Ojos que contenían tanta emoción que era un milagro que mantuviera a raya la marea creciente. Me dieron ese ascenso a regañadientes y me negaron un puesto en el consejo. ¿De verdad te importa estar en el consejo Jedi? Un grupo de seres que, para empezar, suelen tomar decisiones frívolas. Eso le dio a Anakin otra pausa mientras balbuceaba para explicarse. Sí, quiero decir, no. No lo sé. Hay muchos maestros Jedi valientes y poderosos que no forman parte del consejo y que nunca lo han hecho. La maestra Unduli, la maestra Sekura, el maestro Qui-Gon, añadió haciendo referencia al hombre que lo liberó de la esclavitud. Sí, supongo que tienes razón. Pero, ¿cómo pueden mirarme a los ojos y llamarme la elegida y aún así no confiar en mí? Un buen argumento. Luke estaba de acuerdo con él. Pero las inseguridades de su padre y su incesante impulso por demostrar que los escépticos estaban equivocados era un defecto potencialmente fatal que la dogmática y noble orden Jedi nunca había abordado adecuadamente. Colocó una mano sobre el hombro de Anakin, vestido con un chaleco negro, y utilizó la fuerza para canalizar un suave calor hacia el cuerpo. Una corriente constante de calma. Era un truco que había inventado para calmar a uno de sus estudiantes. El prestigio personal en el gran esquema de las cosas importa muy poco, explicó. Lo que encarna a un caballero Jedi es el coraje, la lucha en nombre de aquellos que no pueden defenderse, la compasión por la vida y el amor. Colocó dos dedos cerca del borde del corazón de Anakin y sonrió. Tienes todos estos atributos y más. Eso es lo que te convierte en un gran Jedi y un buen hombre. Sigue este camino cada hora de tu vida y recibirás recompensas que nunca podrías imaginar.
En cuestión de segundos, se vio envuelto en un apretón tan fuerte que el rubio pensó que se le iba a reventar un pulmón. La fuerza y el cuerpo de su padre superaban considerablemente a los suyos, pero no lo soltó. El niño interior de Luke Skywalker lloró de alegría ante el abrazo de un padre al que nunca había conocido, pero que ansiaba abrazar como cualquier hijo debería hacerlo. Amor incondicional. Esto es lo que había deseado durante tanto tiempo. Olvidándose temporalmente de sí mismo, Anakin se apartó torpemente y tosió falsamente. Lo siento. Eso estuvo fuera de lugar. Es solo que, nunca te disculpes por ser humano. Anakin lo miró fijamente durante medio momento como si fuera un pez extraño fuera del agua. ¿Qué? Nada, es solo que por un segundo me recordaste a alguien. Luke podía adivinar quién era, pero decidió no acercarse demasiado a ese tema en particular. El cariño de Anakin por Palpatine debía cortarse de raíz y rápido. En cuanto al canciller, algo me dice que su nombramiento no fue puramente altruista. Anakin frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Qué quieres decir? Necesito andar con cuidado aquí, una palabra equivocada. Un desliz y su tierno momento podría quedar en nada. La confianza de su padre en el Lord Sith secreto se había construido sobre una base de manipulación, afirmación y mentiras. La retorcida preparación de un joven demasiado ansioso por aceptar todo lo que quería oír. Lo que el Jedi se negaba a darle. Tenía que ser consciente de que nombrarte para el consejo era una violación del protocolo Jedi. El hombre no es de la fuerza. No conoce todas nuestras reglas. Oh, padre, ¿de verdad eras tan ingenuo? Palpatine es un político. Uno extraordinariamente poderoso cuya autoridad aumenta día a día. Todos los ámbitos de la vida de la República están bajo su yugo. Suenas como Obi-Wan, dijo la apasionada defensa. Y él no es solo otro político. Todo lo que hace es por la República. Luke, tal vez te perdiste mucho durante esos años en las regiones desconocidas, pero este gobierno estaba fracasando antes de que llegara Palpatine. Él arregló las cosas y ahora estamos más cerca de la victoria que nunca. Luke se resistió a responder con un sarcástico no tienes ni idea. En cambio, adoptó una táctica diferente. Kriff, su padre, veía las cosas en términos muy crudos. Era el único lenguaje político que entendía. ¿Qué es lo más importante que hacemos como Jedi? Mantenemos la paz, respondió Anakin automáticamente. Exactamente. Defender a los inocentes de la tiranía. Excepto que la tiranía no es solo externa. También surge desde dentro. Entonces, el consejo es un grupo de hipócritas, dijo la morena, casi con desdén. Tú no llevas aquí tanto tiempo como yo, Luke. No sabes cuántas veces han mentido y conspirado para conseguir lo que quieren. No estoy en desacuerdo. La guerra nos convierte a todos en hipócritas, dijo, y se tomó nota mental de agradecerle a Bail Organa por esa cita. Sobre todo a quienes la dirigen al más alto nivel. ¿En qué sentido es hipócrita el canciller? Es el único que realmente intenta cumplir sus promesas. ¿Las promesas que hizo de traer la paz a la República? ¿O de que respetaría los límites de mandato? ¿O de que devolvería sus poderes de emergencia? Pregúntese por qué un hombre que dice amar tanto la democracia ha borrado prácticamente todo rastro de ella en toda la galaxia. ¿Es solo una necesidad de la guerra?, fue la débil respuesta. O quizás Palpatine es el mayor conspirador de todos. Anakin palideció, pero no se enojó ni se puso a la defensiva. Luke podía ver cómo las ruedas de su mente giraban en busca de cualquier razón para disculpar al hombre que consideraba un abuelo sustituto para él. Pero antes de que el debate pudiera continuar, el capitán Rex entró en la habitación y levantó una ceja. Oh, mis disculpas, generales. ¿Estoy interrumpiendo? No, Rex. Solo estamos teniendo un debate animado, dijo Anakin con una risita afable. ¿Qué puedo hacer por ti? Rex, contento de no saber los tratos personales de sus superiores, no perdió el aliento ni se anduvo con rodeos. En realidad, se trata del general Luke. El senador Organa le ha pedido que venga al edificio ejecutivo. Anakin se giró con una sonrisa apenas disimulada. Ya basta de evitar la política, bromeó. Luke puso los ojos en blanco. Créeme, no tuve nada que ver con esto. No lo hagas esperar. Verás qué es lo que quiere. Él sonrió y los hombres Skywalker hicieron dos reverencias respetuosas antes de separarse. Su padre, a pesar de sus razonamientos simplistas a veces, tenía razón en una cosa. Nadie podía evitar el ruido de la política. Era hijo de un senador y hermano de otro criado por una de las familias políticas más prominentes de la galaxia, con cuyo jefe estaba a punto de reunirse. Las ironías de los viajes en el tiempo nunca cesaron. En política, la decepción es como el aire para un pájaro nocturno de Alderaan. Inevitable. Al menos, ese era el dicho popular que Bail Organa había aprendido de su padre muchos años antes. El arte de lo posible requería habilidad, paciencia, diplomacia y un don para leer una sala llena de burócratas interesados en sí mismos. Se trataba de un juego que nadie podía ganar siempre, pero que se intentaba perfeccionar en nombre del bien común.
Así es como funcionaba la democracia en la práctica. Qué triste sería el día en que esas lecciones ya no significaran nada. Gracias a todos por haber venido. Soy consciente de que las circunstancias no son las ideales y de que pisamos terreno inestable incluso al abordar este tema. Pero todos compartimos los mismos valores y las mismas preocupaciones. Miró a su alrededor y vio a la multitud de seres que participaban en la discusión. Tentau Bendon de Hitor, Van Abremu de Umbarine, Gideon Danu de Kaut, Lux Bonteri de Onderon, Rillo Chuchi de Pantora y, por supuesto, Mon Mothma y Padme Amidala. La amplia y espaciosa oficina simbolizaba lujo y pompa. El tipo de vida fácil a la que la mayoría de los senadores estaban acostumbrados a tener de manera constante. Debajo de los elegantes atuendos y las lujosas decoraciones se escondía una profunda inquietud. El tipo de temor que existe solo cuando uno sabe que ha ignorado tontamente un problema demasiado tarde para evitar las consecuencias. El lujo no daba paz allí. Nuestra república se encuentra al borde del abismo. Cada día que pasa este gobierno se vuelve más irreconocible. Donde antes había un estado de derecho, ahora hay codicia y caos. La policía militarizada patrulla las calles en lugar de las autoridades civiles. En lugar de que el Senado apruebe leyes, nos reunimos y aprobamos órdenes ejecutivas iniciadas por el canciller. Mis queridos senadores, estas no son las características de una sociedad libre. Asentimientos y murmullos de aprobación. Algunos, sin embargo, parecían intimidados, sin duda recelosos de oponerse abiertamente a Palpatine. ¿No podemos esperar que el canciller renuncie a sus poderes de emergencia una vez que termine el conflicto?, preguntó Chuchi con no poca ansiedad. Bail caminaba lentamente de un lado a otro, deseando mucho poder afirmar tal afirmación. Esa esperanza parece cada vez más improbable. Ahora que los bancos están anexados por el Ejecutivo, casi todos los aspectos de la vida económica, civil, militar y política están simultáneamente bajo el control de una sola persona. Una persona que muestra poco interés en renunciar a ello. Estoy de acuerdo, coincidió Danu. La Constitución ha sido destrozada. ¿Cuántas veces hemos cedido voluntariamente nuestras propias prerrogativas en favor de las del canciller? Muchos de nuestros colegas sintieron que la guerra requería medidas drásticas, intentó razonar Bremu. ¿Y quién puede discutir los resultados? La victoria en Escipio y la exitosa defensa de Coruscant nos han colocado en una posición privilegiada para acabar con la amenaza separatista de una vez por todas. Mon Mothma, la embajadora de la justicia que siempre hablaba con voz suave, entrecerró sus ojos azules de color hielo. Su voz destilaba desdén. No pretendáis que nuestros iguales han ayudado a Palpatine por desinterés. Ellos saben dónde reside el poder y quieren compartirlo. La especulación bélica está descontrolada. El dinero sangriento se obtiene de los innumerables mundos en ruinas que ahora salpican nuestra galaxia, dijo Bendon con un tono depresivo. Aquellos como Orm Frita afirman que están ayudando al esfuerzo bélico. Una excusa lamentable para llenarse los bolsillos. Parece que nuestro gobierno se ha vuelto aún más corrupto que antes de la guerra. No menos. Eso nos convierte en poco mejores que el mal contra el que luchamos. La elección de palabras de Mon Mothma fue particularmente condenatoria, pero era necesario escucharla. Bail Organa tomó en cuenta todas estas verdades válidas y trató de fusionarlas en un argumento coherente. Una coalición que podría cambiar el rumbo a su favor. Todos sus argumentos son muy acertados. Por eso, señoras y señores, propongo que tomemos medidas mientras todavía tenemos tiempo y poder. Abrió un pequeño holopad y apareció el estándar de la República pero con un añadido. Es el símbolo de nuestro nuevo partido, el Caucus Liberal, explicó Organa. Y la piedra angular de nuestra platir. Justicia, libertad, paz y honor. No buscamos el poder por el poder mismo, sino cambiar las vidas de aquellos a quienes representamos y amamos. Aquí dijo Mon Mothma, henchida de orgullo. Los demás senadores también dieron su aprobación, aunque algunos parecían más convencidos de su mérito que otros. Muy ingenioso, dijo Bonteri, estudiando detenidamente el símbolo holográfico. Las estrellas simbolizan la separación de las tres ramas, pero enfatizan la unidad compartida bajo la República. ¿Puedo preguntar qué representa la cuarta estrella? La gente, respondió Bail con sencillez. Las víctimas olvidadas de esta guerra que ya se ha cobrado demasiadas vidas. Cerró el holopad con un pequeño clic y soltó un pequeño suspiro de decepción. Por supuesto, les estuvimos fallando durante mucho más tiempo. Bail, no estoy en desacuerdo con el sentir de este nuevo partido, dijo Chichu con un dejo de cautela. Pero los partidarios de la canciller son mucho más numerosos. Tienen al menos el 60% de los votos. Tal vez más. ¿Qué podemos hacer? Siendo realistas, no mucho, admitió Bail. Pero podemos crear conciencia sobre lo que está sucediendo. Hay quienes simpatizan con nuestra causa, aunque no expresen abiertamente su desacuerdo. ¿Y si nuestros esfuerzos se consideran traición y obstaculizan el esfuerzo bélico? Las preocupaciones de Bremu eran válidas.
Con la popularidad de Palpatine en su punto más alto, sería imprudente, al menos por el momento, que se lo viera abiertamente en contra de su posición de autoridad. Pero las cosas cambiaron rápidamente en política. Nuestra postura es a favor de la democracia, no contra la guerra. Debemos hacer un gran esfuerzo para enfatizar eso. Por eso propongo que presentemos una petición en el Senado para que se estipule el regreso de los poderes de emergencia del canciller. Se frotó la perilla, un hábito que Brea se apresuraba a señalar cuando pensaba profundamente sobre algo. Eso podría salvarnos de una reacción violenta, pero usted mismo dijo que es poco probable que Palpatine renuncie a dicho poder. ¿Cuál es entonces nuestro recurso? Bail apreciaba a Mon precisamente por este tipo de conversaciones. A menudo tenía un don para hacer preguntas difíciles y resolver decisiones difíciles. Firme sin necesidad de ser desagradable. Nuestro recurso es algo que jamás hubiera creído posible ni siquiera hace un mes. Ha llegado el momento de considerar seriamente la implementación de la Orden 65. El silencio de la sala hablaba más fuerte que cualquier palabra o jadeo audible. Todos conocían las posibles consecuencias de semejante acción. Danu tragó saliva visiblemente y juntó ambas manos frente a su frente. La fianza es una medida que no se utiliza desde hace más de 5 siglos. Hay una razón por la que rara vez se recurre a ella, añadió Vendón. Solo un conjunto muy especial de circunstancias permite ese tipo de votación. Son muy pocas y esporádicas. ¿Quién negaría que existen tales circunstancias? Dijo Motma con un poco de exasperación. Precisamente por eso la gente perdió la fe en nosotros en primer lugar. Demasiada jerga legal y pocos resultados. ¿No es de extrañar que Palpatine siga acumulando más poder? Bremu colocó una mano sobre el brazo del Childraliano. Monsieur, por favor, sea razonable. Nadie niega la situación, pero destituir al canciller de su cargo no tiene casi ninguna posibilidad de aprobarse. Se volvió hacia el alderaniano. Incluso usted debe admitirlo, Bail. Normalmente lo haría, pero hay soluciones, amigos míos. Hay una institución entre nosotros que no ha caído bajo el control del canciller. ¿Quién o qué sería eso? Los Jedi. En la sala estalló una nueva discusión. Todos excepto Padmé, que permaneció en silencio, lo que a Bail le pareció bastante extraño. No había dicho ni una palabra y parecía cansada. Le faltaba el vigor típico de alguien de su edad. ¿Hablas en serio? Hay que hacerlo. Locura. Bail repitió Bremu en un tono mucho más calmado y con un dejo de ansiedad subyacente. Lo que usted sugiere es similar a un golpe de estado. Estimados colegas, por favor escuchen antes de sacar conclusiones precipitadas. No sugiero que los Jedi derroquen físicamente al gobierno. Simplemente, que apoyen con su considerable peso nuestros esfuerzos. Su popularidad se ha visto seriamente afectada desde el atentado del templo, se apresuró a destacar Vendón. Podría tener el efecto contrario entre el público. No tenemos mandato para nada de lo que has mencionado hasta ahora, añadió Chichu con un alto grado de escepticismo. ¿Es necesario un mandato para salvar nuestra democracia? Respondió Motma. ¿Y si nuestras acciones se consideran legítimas? Sí. Conozco a muchos Jedi personalmente, dijo Lux Bonteri. Se preocupan tanto como nosotros por el destino de la República. No veo ningún problema en explorar sus posibles intereses. Eres una incorporación reciente a nuestro Senado, Bonteri, y aún tienes que aprender todos los matices de Coruscant. Son una organización apolítica, una religión, se proclaman guardianes de la paz. Bonteri se irritó ante el trato condescendiente. No necesito la longevidad para saber que personas como Ahsoka Tano son amigos y merecen nuestro respeto y confianza. Sería una tontería cerrar esa vía. Bail decidió que la discusión había durado demasiado. Al observar la sala, se dio cuenta de que la situación estaba tensa y que amenazaba con separarlos si las pequeñas peleas continuaban minando su unidad. Senadores, por favor, dijo en voz lo suficientemente alta como para acallar las quejas, no nos adelantemos. Reconcentrémonos. ¿Quién está a favor de crear un proyecto de ley de recuperación que devuelva el poder al Senado? Al menos eso fue unánime. Entonces, Padmé Amidala habló por fin. Con su permiso, senadora Organa, me gustaría proponer que entablemos un diálogo con el canciller Palpatine para ver si podemos llegar a algún acuerdo. Bail, que dudaba de la eficacia y la sensatez de una moción de ese tipo, no se pronunció abiertamente en contra de ella. En cambio, asintió. Todas las voces deben ser escuchadas, incluso las de la oposición. ¿Todos a favor? De nuevo, por unanimidad. Incluso Mon levantó la mano a pesar de sus dudas. Creo que hemos logrado lo que podíamos por hoy. Empiecen a tantear el terreno para conseguir más aliados. Nos volveremos a reunir la semana que viene. Todos abandonaron la sala de forma ordenada, excepto Padmé Amidala, que permaneció sentada. A pesar de su notable cansancio, Bail pudo adivinar el motivo de su permanencia. Pareces agotada, dijo, sentándose a su lado. ¿Puedo ofrecerte algo para beber? ¿Una galleta, tal vez? Algo con cafeína, aceptó.
No tengo mucha hambre estos días. Ordenó a uno de los ayudantes que les trajera algo. Una vez que tuvieron las bebidas en la mano, el asistente se fue. Esto les dio la oportunidad de hablar a solas. ¿Estás bien? Sí, solo un poco de cansancio y alguna que otra náusea. Estoy segura de que no es nada que un poco de descanso no pueda solucionar. Tu salud es lo más importante. Y no solo porque te necesito. El cansancio se apoderó de aquel rostro juvenil normalmente tan lleno de fuego y pasión. De alguna manera tengo la sensación de que no estás totalmente de acuerdo con nuestro plan. No es eso, Bail. Es solo que perdió el hilo de sus pensamientos, otra rareza de la mujer cuya elocuencia nunca se agotó. Las acciones del canciller Palpatine últimamente pueden parecer sospechosas, pero le debemos el tratar de hablar las cosas. Hemos sido demasiado complacientes estos últimos 3 años, le respondió él. Tú conoces a ese hombre tan bien como yo. Es capaz de salir airoso de cualquier cosa con sus palabras. Lo conozco, Bail. Compartimos un planeta natal y él ha hecho mucho por ayudarme, incluso desde que yo era una reina inexperta de 14 años en Naboo. No es una persona irracional. Bail estudió a la joven que había tomado bajo su protección desde el momento de su orientación. Ser político significaba aprender la habilidad de analizar los significados ocultos de las palabras que la gente usaba para ocultar sus verdaderos motivos. ¿Es esta tu opinión? ¿O la de otra persona? Sí, definitivamente influenciado por un tercero. La duda que se arremolinaba detrás de esos orbes de color marrón chocolate lo confirmó. Solo pienso en la República y en los Jedi. Involucrarlos en esto puede que no sea una buena idea, fue un Jedi quien nos señaló todos los errores que ignoramos. Puede que sean apolíticos, pero no amorales. ¿Luke te dijo eso? Ahí estaba. Esa aguda deducción que Padmé Amidala solía emplear con amigos y rivales por igual. No tenía sentido ocultar la verdad. Así es. De hecho, ya lo he invitado a mi habitación privada para hablar de otras opciones. Puede ser nuestro enlace con el Consejo y el Maestro Yoda. No puede salir bajo fianza. La petición era uniforme en su volumen, pero él percibía un nivel de protección maternal debajo de ella. Padmé, sé que te ha caído bien, pero te voy a decir algo que no pude decirle a ese grupo de allí. Necesitamos a los Jedi. Luke Ashton me ha abierto los ojos al nivel de peligro que corremos y lo que puede hacer falta para defender nuestra democracia. Incluso si eso significa derrocar a Palpatine por la fuerza. Padmé terminó lo último de su bebida antes de responder, saboreando la energía con deleite. No ignoro nuestra difícil situación. Ni siquiera estoy en desacuerdo con el uso de la Orden 65, pero debe hacerse de manera legal y por nuestra propia iniciativa. Bail intentó nuevamente explicar su punto de vista. La diplomacia no siempre funciona, senadora Amidala. Mira, por favor, deja a Luke fuera de esto, casi suplicó. Déjame hablar con el canciller personalmente. Veré si puedo lograr que acepte algo de lo que propusimos hoy. Si no, y ella dejó de hablar una vez más, y la insinuación fue suficiente. Bail tenía en gran estima a esta mujer a pesar de su relativamente corta edad. Como mínimo, le debía intentarlo. Está bien. Cancelaré la reunión. Pero no te sorprendas si tus intentos de abrirte camino con Palpatine no llegan a ninguna parte. Últimamente he descubierto que esa sonrisa que usa de manera tan encantadora con tanta gente es bastante pérfida. Ella asintió, entendiendo su misión y lo que implicaba. Antes de irse, Bail le dedicó una última palabra de cariño. Por favor, Padmé. Tómate un tiempo para descansar también. Sintiéndose lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie, mantuvo la boca cerrada durante su camino de regreso a la oficina, pues fue precisamente el amor por un Jedi lo que hizo que Padmé Amidala dudara lo suficiente como para comprometer sus propios principios. Entonces, Bail te abandonó. Ahsoka no pudo resistirse a sonreír ante su propio juego de palabras mientras Luke resistía el impulso de usar la fuerza para sellar su boca. Sí, no estoy seguro de por qué. Él personalmente me aseguró que se trataba de un conflicto de horarios. Intuyo que el motivo tiene otro origen. Probablemente tengas razón. Mientras caminaban por la plataforma de atraque entre gritos y preparativos de la 104 División, Luke reflexionó sobre el origen de la vacilación de Organa. El hombre era lo bastante inteligente como para saber cómo evadir el escrutinio. Después de todo, había esquivado al Imperio durante años mientras secretamente formaba las semillas de una rebelión organizada a espaldas del emperador y en el proceso crió a la hija secreta de Anakin Skywalker. Así que tenía que haber otra explicación. Tendré que ponerme en contacto con él de alguna otra forma, reflexionó. Mientras tanto, no hagas ninguna locura en Ord Mantell. Ahsoka se detuvo de repente y giró 180 grados. Sus ojos se clavaron en los de él de una manera familiar que indicaba desaprobación. Bien, ¿qué pasa con la cara? ¿Una cara? Ahsoka reflexionó falsamente mientras se tocaba la mejilla. Es el tipo que mi hermana Leia solía darme cuando pensaba que estaba siendo estúpido por algo. Tu hermana tiene sentido común, dijo el Togruta con una sonrisa maliciosa.
Pero, en serio, Luke, el día ha llegado. Tú mismo dijiste que los Sith siempre iban 2 pasos por delante. Ahora es el momento de que ganemos la ventaja. ¿Quieres que se lo diga al consejo? No era una pregunta. Ahsoka abrió la boca y luego la cerró, buscando las palabras adecuadas para decir sobre un tema tan delicado. Esta era la misión de Luke. Su lucha. Su familia. Eso no significaba que tuviera que hacerlo solo. Díselo a Obi-Wan. Díselo al maestro Yoda. Ellos fueron tus maestros en el futuro. Compartes una conexión con ellos. Me dijeron que sabría el momento adecuado para revelarme. Esto no me parece correcto. ¿Cuándo habrá otra oportunidad? Luke debatió sobre esa misma cuestión. Yoda le advirtió que no se expusiera a menos que la necesidad fuera extrema. En un principio, había estado a favor de informar al Consejo Jedi de inmediato. Pero hay que advertirles. Fue la ignorancia de Darth Sidious y su complot lo que hizo que los Jedi fueran tomados por sorpresa. Revela tu identidad cuando sea el momento adecuado. Hasta entonces, nadie podrá conocer tu verdadero yo. Recuerda, podrías poner en peligro tu existencia. Los fantasmas de su futuro le advirtieron explícitamente sobre las consecuencias de interferir con el tiempo y dejar que la fuerza fuera su guía. Entonces, ¿por qué no lo llamó en esta ocasión? No le dio su aprobación ni le advirtió nada como lo hizo con Sidious. ¿Será que soy paranoica? ¿He estado guardando mis secretos durante demasiado tiempo? Está bien, concedió. Pero solo a Obi-Wan y Yoda. Puedo mostrarles mi pasado de una manera que sería imposible con el resto del consejo. Después de eso, iremos a ver a la senadora Organa y comenzaremos a hacer planes de contingencia. Y entonces Anakin y bien. La marcada vacilación en el lenguaje corporal de Luke le pareció extraña a Ahsoka. Incluso temerosa. Luke Skywalker casi nunca mostraba esa emoción. Era otra cosa. Algo que no había mencionado ese momento. Otra presencia los interrumpió antes de que pudieran continuar la conversación. Se enderezó a la entrada de Plo Koon. Ahí estás, pequeño Ahsoka. Veo que el caballero Ahch-To ha venido a despedirnos. Ya sabes que ya no soy tan pequeña, maestro Plo, dijo Ahsoka con una sonrisa. Luke se dio cuenta de que era sincera, pero también diseñada para disipar cualquier sospecha que pudiera tener el maestro Jedi. De todos los miembros del consejo, solo Yoda superaba su percepción y sensibilidad emocional. Perdóname, se disculpó con una humilde reverencia. No es fácil para un viejo maestro dejar atrás las viejas percepciones. Especialmente en lo que respecta a los antiguos Padawans. No es necesario disculparse, dijo Ahsoka con igual tolerancia. Me imagino que algún día será bastante alta, añadió Luke con un poco de humor, gracias a sus conocimientos futuros. Ella le lanzó una mirada molesta como respuesta. General Luke, también he recibido instrucciones de informarle que el consejo solicita su presencia esta tarde. Se resistió a mirar a Ahsoka por miedo a que Kon se diera cuenta de sus mecanismos internos, pero su vínculo vibraba con anticipación. De hecho, había llegado el momento. ¿Te dieron alguna razón?, preguntó cortésmente. No me fue revelado, fue la críptica respuesta. Luke no mostró ninguna reacción física, pero se guardó su opinión sobre la notable falta de calidez de los Keldor. En todo caso, vine a decir que las tropas están contabilizadas y la flota está lista para despegar. Nuestra partida es inminente. Entonces te deseo lo mejor, dijo Luke, sonriendo hacia su amiga y compañera. Que la fuerza te acompañe, Ahsoka. Y a ti, maestro Plo. Ahsoka reciprocó la antigua frase de despedida de los Jedi. Para su preocupación, Plo Koon no lo hizo. Se limitó a asentir y se marchó con su protegido a cuestas. Luke había dominado hacía tiempo su tendencia a pensar demasiado en las interacciones sociales. A veces, las respuestas más sencillas eran precisamente esa. Era mejor no complicar las interacciones sin sentido. Pero no se había convertido en gran maestro por ser estúpido o inconsciente. Y cuando la fuerza le dio una desagradable sacudida, el último Jedi sintió que había mucho más detrás de las palabras de Kon de lo que se veía a simple vista. La segunda ronda con el Consejo Jedi podría resultar menos fructífera que la primera.